Muchas de las cosas que uno se lleva, especialmente viajando solo, es entenderse a uno mismo y estar cómodo con estar uno solo. Y nunca pude hacer como una relación de amistad muy sólida. Que me sentía sin propósito, ¿no? Como que me sentía buscando el siguiente punto de adrenalina, entonces mañana qué voy a hacer, mañana qué voy a hacer, qué actividad, a qué lugar voy, pero ese momento que de pronto estaba en la cama y en el hostal sin hacer nada, un domingo, y yo decía, pero ¿y qué? Yo cuando hice ese viaje por el mundo, como yo lo llamaba, estaba haciendo un video diario. Entonces todos los días yo grababa qué era lo que estaba haciendo. Duré 52 horas metido en ese avión. El sudeste asiático, comparado con otros destinos del mundo, es relativamente económico. El país que menos me gustó fue Camboya. Indonesia ya fue como mi paso a lo desconocido. El man dice, van este árbol. Llega y lo corta así como la corteza. La levanta así y un montón de bichos negros así pegados, así pero agarrados a esa vaina. Y el man nos dice, esto es lo que vamos a comer. Y en una de esas noches el man dijo, voy a armar una trampa y si tenemos suerte en la mañana vamos a desayunar rata. Todavía una señora vendiendo caldo de mico. Y tú mirabas hacia adentro y se alcanzaba a ver la manita así. Tengo dos opciones, el buffet de perro o la sopa de cabra. ¿Cómo es entrenar con los monjes Shaolin? Duro, muy duro. Y bueno, ¿cómo fue decidir empezar a hacer apnea? Me tiré, ahí yo todavía no hacía apnea. Yo me acuerdo que yo me puse la careta en el agua y miré hacia abajo, pero yo bajo y veo una mantarraya, pero yo creo que era como unos 3 metros de largo. Bajamos la pendiente y lo primero que vimos fue, o sea, fue horrible, como que era un niño y estaba sin vida. A mí me alcanzaron a llamar hasta unos medios a decirme, oiga, es que nos interesa saber cómo sobrevivió. Bienvenidos al podcast donde viajeros, creadores de contenido y emprendedores aterrizan ideas y cuentan historias para inspirarte a viajar o crear contenido o crear negocio. Hoy nos encontramos con un viajero, un berraco, la verdad me ha inspirado mucho sus viajes. Ha viajado por más de 25 países, ha entrenado por 3 meses con los monjes Shaolin, es instructor de acnea, ha tenido videos muy virales y me complace tenerlo aquí. Estamos con Omar Martínez. Qué chimbo, un aplauso. No, Papi, me Joel, alegra tenerlo acá. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme a participar en este proyecto tan chévere que estás creando. Espero que este sea el primer capítulo, nos vaya muy bien y los siguientes sean aún mejor. Bueno, este es nuestro primer capítulo y justo invitamos a Omar porque el contenido que hace me ha inspirado mucho. Siento que la mayoría de creadores de contenido de viajes, y me incluyo en eso, hacen un contenido bonito, ¿sí? O sea, que todo se ve chévere, muy estético y justo el contenido que está creando Omar es de crecimiento personal. Y eso me encanta porque muchas veces también lo he hecho y no todos los creadores lo están haciendo y siento que es un diferencial que por eso me hace traerlo como primer invitado. Omar, ¿qué opinas de este podcast? No me parece una idea muy chévere cuando me lo presentaste, pues de una te lo confirmé porque es un tema que me apasiona mucho y veo cómo la creación de contenido, el viaje y los negocios pueden surgir de una manera conjunta muy natural. Entonces siento que traer diferentes invitados que tengan diferentes perspectivas sobre este tema te funciona mucho a ti y a la audiencia para tener un espectro más amplio de qué esperar y qué entender de estos temas. Vamos por nuestra primera sección y es el despegue. Cuéntame un poco antes de esa vida de viajero, antes de esa vida de empezar a trabajar, ¿sí? De pronto de crear contenido. Cuéntame ese pre del despegue. Pues yo antes de viajar, en el colegio yo nunca me esperaba tener una vida de esta manera, muy enfocada en los viajes, porque ahorita yo me identifico mucho con eso, sino que yo estaba como más cogiendo un rumbo hacia lo corporativo. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño y estaba en el colegio, nunca me imaginé que iba a enfocarme en una vida llena de viajes, una vida de diferentes culturas. Yo vivía toda la vida acá en Bogotá, en Colombia, nunca se me había pasado por la cabeza y mis objetivos siempre fueron muy económicos, muy corporativos, en el sentido de que yo quería ser consultor, quería trabajar en banca de inversión y pues hubo un momento que yo lo llamo un punto de inflexión que cambió ese rumbo que yo estaba pensando. Yo creo que uno de esos momentos fue cuando tuve la oportunidad de estudiar fuera del país. Estudié en España mi carrera
y eso me abrió las puertas a conocer gente de otros países, cambiar un poco la mentalidad que uno tiene y darse cuenta que el mundo es muy grande y que las culturas son muy diferentes y es muy chévere explorar no solo los lugares, sino a los seres humanos, porque uno puede aprender mucho de las personas que tienen un contexto muy diferente al de uno. Y bueno, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas. Eso surgió de que la primera vez que yo viajé a Europa, cuando era chiquito, tenía 15 años, decidí, yo le dije a mis papás, yo quiero estudiar fuera del país. Y cuando fui a España por primera vez, yo les dije, yo quiero estudiar acá y voy a hacer todo lo posible para llegar a este punto. Me enfoqué mucho en desarrollar buenas notas en el colegio para ganarme una beca. Igual siempre también tuve el apoyo de mis papás, tanto moral como económico, y de esa manera pues se dio la oportunidad y logré estar allá la carrera entera. Cómo los viajes ayudan a tener esas ideas y tú dices, yo quiero estudiar aquí en España, ¿sí? Y unos años después eso se va cumpliendo porque ese viaje te incrustó esa idea en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Y bueno, ¿cómo fue llegar a España? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a España? Yo llegué a España a los 18 años. Yo llegué allá a los 18 años. Y la llegada, pues me acuerdo que fue como la primera vez que tenía esa experiencia de me voy a vivir solo, además me voy a ir a otro país donde no conozco absolutamente a nadie. Obviamente están los nervios, pero también se siente esa emoción de una expectativa, ¿no? Del futuro, de estoy cumpliendo el sueño que me había planteado hace bastante tiempo, ya estoy aquí, pero de cara al también lo inesperado, siempre está como esa adrenalina más que nervios y cumplió totalmente con las expectativas. O sea, llegué a un lugar en el que conocí gente de toda Europa. Lo que yo te digo, eso a uno le ayuda a cambiar la perspectiva. Me acuerdo que unas cosas que me chocaron mucho culturalmente es cuando mucha gente de Marruecos estudia en mi universidad, en los finales siempre les cogía el Ramadán y pues ellos dejaban de comer, no podían comer hasta ciertas horas y pues es algo que uno nunca verá acá en Colombia. Son creencias que uno siente muy lejanas, que nunca las va a percibir de frente y tener como esos intercambios culturales, siento que me hicieron crecer mucho como persona y ampliar la perspectiva de las posibilidades que yo veía antes y después de estar ahí. ¿Tú te fuiste becado? ¿De dónde surgió ese patrocinio para irte a España? ¿Sí? ¿Cómo funciona irse un colombiano de 18 años a estudiar a Pues otro más como país? recomendación de pronto para la audiencia que quiera irse, mayormente las universidades van a ver para temas de becas sus últimos 3 años, que es normalmente el bachillerato, para tener en cuenta para la beca. Y eso van a sacar el promedio. Y en base a eso y unos exámenes internacionales que uno puede hacer como digamos el SAT, que es el examen de Estados Unidos, pero también lo aceptan casi en todos los lugares del mundo. Los usan como características para determinar si eres apto para una beca o no. Yo desde que fui a España, yo hice un cambio total en el colegio. O sea, yo antes era como, no el peor estudiante, pero un estudiante promedio. Y yo esos últimos 3 años, yo dije, me toca cambiar el chip si quiero irme a España de esa manera. Entonces, ese fue el cambio que hice, noveno, décimo, once, ya tuve honores, tuve las mejores notas, de las mejores notas del curso, y eso me ayudó mucho a llegar a esa beca. Y pues también, como te comenté, tuve el apoyo de mis papás, que también les avisé desde hace 3 años, yo les dije, oigan, yo estaba apuntando allá y ellos me apoyaron mucho, y de esa manera pues logramos el objetivo. Qué bonito ver cuando alguien se plantea un propósito y se va poniendo como metas hacia largo plazo, como listo, tengo que sacar buenas notas porque es que yo quiero ir a estudiar a España. ¿Duraste cuánto estudiando allá? Yo duré 3 años en España como tal. Después tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Singapur, que yo sí ahí creo que fue el antes y el después de lo que soy hoy. No terminaste en España, sino te fuiste a Singapur. O sea, ya esto es otra historia. En la universidad a uno le proponían hacer intercambios y de la manera que se llevan a cabo los intercambios es que a uno le proponían en base a tus promedios, tú puedes elegir ciertas universidades. Y como yo también tenía claro que quería vivir una experiencia así, yo también tenía un muy buen promedio y me acuerdo que entre las mejores posibilidades que tenía era irme a una universidad en Los Ángeles o una universidad en Singapur. Difícil decisión. Claro, entonces de ahí era como un lado más conocido, como más cómodo irme a Los Ángeles, como no es una cultura tan diferente. Yo también pues estaba en la universidad, yo decía vivir esa experiencia de película, de las fiestas, de las fraternidades, de todo eso que uno ve como en Disney y todas esas cosas. Yo decía como una vez en la vida y puede ser allá.
pero por otro lado estaba como eso desconocido, pero que me llamaba mucho la atención, pues porque yo nunca he estado cerca de Asia, nunca me había imaginado que iba a haber un lugar como Singapur y pues al estar buscando yo dije, ambas universidades son muy buenas, lo que voy a hacer es mandar como primera opción Singapur, mandar como segunda opción Los Ángeles y ya que la universidad en base a los promedios y la gente que está aplicando decida por mí. Bien, bien. O sea, yo también decidiría Singapur, o sea, sin duda. La verdad no conozco Singapur, pero pues siento que Los Ángeles, pues es un destino que es más fácil conocer por la cercanía a Colombia, pero Singapur está mucho más lejos. Y además Singapur ahí tiene esa, como esa magia y pues bueno, lo que yo recuerdo de Singapur es Singapur, Singapur. Llegas a Singapur y ¿qué pasa? Pues eso fue un cambio total porque yo llegué y era como un reinicio, ¿no? Como que yo ya había pasado por un proceso de cambio, como vida desde cero, gente nueva, y es volver a lo mismo. Y me gustó mucho porque era una universidad muy grande que recibía creo que casi 1000 estudiantes de intercambio cada semestre. Entonces pues era un Mil, montón de hartísimos, gente. no, Es hartísima una gente. ¿Y de universidad todo de el mundo? 40.000 personas, sí. Y gente de todo el mundo. Entonces muchos de los amigos que yo tengo hoy en todo el mundo son de la gente que conocí allá en el Qué intercambio. chimba, qué chimba. O sea, yo no puedo decir eso, yo estoy aquí en Colombia y me hubiera encantado decir, o sea, mi mejor amigo es de tal parte y también conocí una persona aquí o mis primeras parejas fueron de aquí, o sea, Muy chévere, chévere. bonito eso. El tema es que uno comienza como en algún momento, como uno tiene tantas despedidas, pues porque ahí es gente de todo el mundo, entonces la gente se vuelve a su país, uno se vuelve a su país, uno no vuelve a hablar con ellos de la misma manera, entonces uno comienza como no a mantener distancia, pero como a llevar más fácil esas rupturas de amistad, porque yo sé que Claro. esas personas en cualquier momento yo les escribo, los llamo, van a estar ahí, pero uno sí llega a aceptar esa lejanía como más fácil, entonces uno llega como no sé cómo decirlo, como a depersonalizar esas amistades un poquito y sentirlas un poco más lejanas porque al fin y al cabo cada uno tiene su vida en su país y cada uno va a desarrollar después su camino de manera diferente, a pesar de que uno sepa que tiene conexiones en diferentes lados del mundo. Claro, me siento, digamos que muy identificado con esto porque, pues, a pesar de que no estudié en otro país, sí estudié en muchos colegios en diferentes ciudades de Colombia y nunca pude hacer como una relación de amistad muy sólida, ¿sí? O sea, como que yo decir, tengo una amistad de infancia que es mi parcero, mi amigo, mi mejor amigo de toda la vida, no la tengo y veo mucha gente y digo, ah, qué envidia, qué chimba hubiera sido eso, pero igual, pues, también agradezco, pues, toda esta experiencia que me brindaron mis padres como de estudiar aquí y allá, porque también fueron otras experiencias bonitas y conocí mucha más gente, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que es unas por otras. Entonces, es cool, pero también tengo amigos mentira. Y bueno, ya llegaste a Singapur, ¿cuánto te faltaba para terminar, la O universidad? sea, eso fue el penúltimo semestre y después de llegar tenía que hacer la tesis. Entonces, en Singapur, lo que me gustó mucho es que hubo dos cambios. Uno en temas de carrera, como que terminé escogiendo unas selectivas que iban más hacia el lado de la tecnología. Entonces, como análisis de datos, como estrategia más relevante hacia la tecnología. Y por otro lado, pues conocí mucho gente que le gustaba viajar y gente que le gustaba mochilear y ya tenía experiencia en ese tema. Entonces tuve como mis primeras experiencias de viaje, mochileando en hostales, todo el tema. Y pues a mí me encantó esa vaina. Y yo O dije, sea, como que estabas en Singapur y dijiste: "Ah, me voy a ir a mochilear un poquito por aquí a esta ciudad y aquí hay lo otro", y ahí empiezan a hacer un poquito, como decía, amor a los viajes por la gente que empezaste a por conocer. la gente que comencé a conocer y pues yo nunca me he quedado en un hostal y yo me acuerdo la primera vez que yo me quedé en un hostal fue en Malasia, en una isla que se llamaba Langkawi. No, pero esto ya es otra voz, o sea, Ah, mi primer mochileada, quedarme en Malasia en un hostal. No, eso ajá. está una chimba, es un choque ahí. Y me acuerdo mucho porque pues yo nunca he tenido experiencia así. Yo entré y me acuerdo que era un cuarto como con 20 camas. Y pues yo iba como con 5 amigos, éramos varios, pero pues eran otras 15 personas que yo no conocía y pues yo dije, vea, esto está como interesante. Pero ya después me acuerdo que salimos al lobby, había una mesa de billar, comencé a hablar con unos rusos, conocí gente y yo digo, oiga, esto está como chévere. Y en la noche como que habían temas para socializar, salimos a rumbear y durante el día uno podía armar plan no solo con la gente que uno ya conocía, sino que uno se daba la oportunidad de conocer más gente. Entonces yo decía como, oiga, este tema de los hostales
pues mientras uno se acostumbra, como que el primer impacto de dormir con 20 personas, compartir baño con un montón de gente, no es lo más cómodo al principio, pero yo digo es un mal menor que yo al día de hoy ya ni siquiera lo pienso y a uno sí le abre muchas oportunidades quedarse en un espacio como esos. ¿Te sientes que eres extrovertido o introvertido? No, yo siento que yo soy introvertido, pero siento que como que hay un espectro de introvertido. Más que todo, yo tomo introvertido como esa persona que de pronto tiene que no estar expuesto a relacionarse todo el tiempo con gente, pero sí tiene que salir un momento, dar un paso atrás y como volver a tomar energía, a tomarse su tiempo a solas. Y, y he aprendido mucho de eso en, no sé, ya te cuento sobre mi viaje que hice de un año por Asia. Ahí lo viví ya de frente, porque ya fue, no va a estar en una universidad donde hay gente que llega con la misma mentalidad de estoy solo, vamos a conocer más gente, o no ir a vivir a otro país donde hay una situación, un contexto que lo pone a uno más, sino yo sentía, me voy a ir a Asia, al otro lado del mundo, absolutamente solo, y o esto puede salir muy bien o puede salir muy mal Claro, total. porque yo decía, puede que no conozca a nadie, me sienta súper solo, o al contrario, va a conocer gente increíble, que pues fue lo que pasó, afortunadamente. Y, y yo me acuerdo que muchos de los cambios que pasaron fue por el proyecto que yo comencé con las redes sociales. Yo cuando hice ese viaje por el mundo, como yo lo llamaba, estaba haciendo un video diario. Entonces todos los días yo grababa qué era lo que estaba haciendo. Bueno, pero nos estamos adelantando un poco. Finalicemos esta parte del despegue. Y bueno, cuéntame cuántos años tienes en este momento, Omar. 26. 26. Si estabas finalizando entonces la universidad en Singapur, ¿cuántos años tenías? Yo me volví del 2020, o sea, 21, 22. Ok. Y, o sea, eso más o menos fue pandemia, ¿sí? Sí, eso fue. Yo me volví en el primer vuelo humanitario Ah, que sí, hubo de Asia a Colombia. o sea, cuando uno escuchaba noticias que venían vuelos humanitarios hacia Colombia con colombianos, tú estabas en uno de esos. Yo fui el primero, eso recibieron con cámaras, con todo, con el Ah, himno, con banderas en el piso en el aeropuerto. eso no lo sabía. Oiga, durísimo eso. Sí, no, y es que fue un vuelo que yo digo, después de ese vuelo, todo vuelo se me hace cortico. Duré Porque 52 horas cin- metido en ese avión, sin 52 salir de ese horas. avión. Uy, no muchísimo. Sí, o sea, digamos que uno tiene vuelos de 6 horas y se le parecen eternos 52 horas. ¿Y por qué tanto? Porque el tema es que como en Singapur no habían tantos colombianos y en muchos países del sudeste asiático específicamente no habían tantos como para armar un avión y traer a la gente, lo que hicieron fue como congregar a todos los colombianos que se iban a devolver en Indonesia, en Yakarta. Y de ahí era como un bus aéreo. Entonces uno llegaba a Yakarta, nos pusieron a esperar como 4 o 5 horas en una van. Después de que llegaron los otros colombianos, que la mayoría venían desde Australia, nos montaron el avión y de ahí pasamos a Nueva Delhi, en el que era una espera como de 3 horas porque era rellenar combustible, esperar que se montaran los otros colombianos, hacer todo el proceso de despegue, llegar a Ámsterdam, lo mismo de nuevo, otras 3, 4 horas ahí, y después de Ámsterdam a Bogotá. Y uno no se podía bajar del avión porque en ese momento el tema del COVID estaba bien fuerte, también el tema de, supongamos nosotros como colombianos a Indonesia en esa época no podíamos entrar sin visa, entonces hacían un cinturón de seguridad en el que podíamos Nah. estar como políticamente asilados, no sé cómo llamarlo. Entonces era uno en el avión ahí sentado y yo me acuerdo que yo me dormía. Y me levantaba en Nueva Delhi y ya el avión medio lleno. Me levantaba en Amsterdam y ya el avión lleno. No, qué problemas. ¿Y tú qué pensabas durante todo ese tiempo? Pues es que yo soy muy tranquilo, yo siento, entonces como que nunca me afané, nunca pasó nada, pues yo decía, ya estoy aquí montado, o sea, de alguna manera llegaré, o sea, me demoraré, pero ahí estaré. Llegas a Colombia, ¿qué dice la familia? Eso fue un tema porque mi papá tuvo ahí una enfermedad en ese momento, entonces como el tema del COVID estaba muy delicado, decidimos que me tocaba hacer cuarentena. Entonces yo apenas llegué a Colombia, un amigo de mi mamá nos prestó un apartamento, estuve ahí encerrado creo que 15 o 20 días solo. Entonces fue como la expectativa de llegar a Colombia, pero no hablar con nadie, no era nadie. Entonces pues fue un poco chocante la situación y también el cambio fue muy duro porque en Singapur por lo menos al principio el COVID lo manejaron de una manera muy buena. Todos los casos fueron muy estables, la gente salía, los bares, restaurantes, todo seguía abierto. Y pues fue venir aquí a la realidad donde fue el opuesto, ¿no? Claro. Donde ya sí fue una pandemia
pues que se veía de cerca, ya tocaba estar encerrado, entonces pues fue un choque bastante duro. Claro, durísimo. Sí, siento que Singapur lo manejó de mejor manera y o sea, ¿qué dices tú? O sea, ¿hubiera sido mejor Singapur o Colombia vivir el COVID? Yo creo que yo me fui en el momento exacto, porque cuando yo me fui a los 2 meses los casos en Singapur explotaron y allá son muy estrictos con la ley, entonces, y a uno lo traquean en todos lados, entonces ellos fueron muy buenos al principio, porque si a ti te da COVID, ellos sabían tú en qué taxi te montaste, el taxista quién más llevó, entonces hacían un traqueo completo de las cosas y de hecho, yo el último viaje que hice en Singapur, mochileando, fue a Tailandia. Y cuando yo me volví, ese mismo día que yo me volví, obligaron a que toda la gente que llegaba desde ese día tenía que hacer cuarentena en 15 días. Entonces la universidad donde yo estaba vació una residencia entera, que iba a ser como la residencia de la cuarentena, y me encerraron en un cuarto 15 días, solo. Lo único bueno es que antes, pues la comida corría por mi cuenta, ahí el gobierno y todo me pagó eso. Entonces yo estaba desayunando, almorzando, comiendo gratis. Era como comida a microondas, no era la más rica. Y estaba encerrado en un cuarto de 3 metros por 3 metros. Me acuerdo que a veces mis amigos venían a visitarme como a escondidas, pero era como que tocaban la puerta, yo tapabocas, ellos tapabocas, y era como, ¿qué más? Hablamos un ratico y se iban. Entonces, pues fue una experiencia muy loca. Yo creo que no solo para mí, sino para todo el mundo. Siento que estamos en una etapa de turbulencia, ¿no? Que uno está en el avión y uno empieza así, pucha, y siente esos nervios, como ese vacío aquí en el pecho. Por ejemplo, yo estuve por Mapiripán Meta y me monté en una avioneta de piloto y copilotos, dos personas en esa avioneta. Y uno entraba a una nube y uno llega a una nube y baja, como así de sopetón. Y eso se siente horrible porque uno queda como un poquito en gravedad cero así y uno siente que esa vaina se va, No, sí me que se imagino. va a caer. Y siento que, la turbulencia es dura y uno tiene que, pues, empezar a afrontar esos miedos. ¿Cómo fue esa etapa de turbulencia en tu vida donde dices: "Bueno, mi sueño es estar estudiando en España, en Singapur, en tener como esta vida de pronto de viajero, de tener esa mentalidad de quiero mochilear por un tiempo", pero llega una pandemia, arruina todos esos planes y llegas a Colombia de nuevo, ¿ahí qué pasa? ¿Qué estás pensando? Tal cual fue así, como tú lo estás diciendo. Yo llegué de pandemia y pues como me quedaba un semestre, yo dije, yo puedo hacer la tesis y podía hacer una pasantía. Y pues eso uno le abre mucho las puertas para trabajar en Europa, pero yo perdí mi visado cuando volví a Colombia y no lo podía renovar. No, solo Entonces, problemas. entonces yo dije, ya, pues todo por lo que trabajé, de quedarme a trabajar en Europa, pues ya se fue, porque era ya muy complicado, porque tú ya sin visa de estudiante estás aplicando como un colombiano que quiere hacer una pasantía o que quiere trabajar en España, y eso conlleva muchos procesos legales, pues que las compañías obviamente prefieren contratar de manera local, especialmente si estás recién graduado, que pasar por todo ese proceso legal. Entonces, por uno, pues descartado trabajar allá. Y dos, pues yo también quería viajar 1 o 2 meses después de salir del intercambio, esas vacaciones, y pues tampoco se pudo dar por la misma pandemia. Entonces, como lo recibí, mm, yo creo que yo cogí la pandemia de muy buena manera. O sea, para mí fue Bueno, bien. yo creo que fue uno de los tiempos más productivos que yo tuve en mi vida. O sea, fue tanto que yo sentía que era como un lunático, como que ya estaba tan obsesionado con la productividad, que fue un tema de que yo 7 días a la semana tenía el mismo horario, que me levantaba en la mañana, hacía ejercicio 2 horas. Ahí fue que retomando ese como enfoque de tecnología que tuve en Singapur, decidí con un amigo, vamos a aprender de análisis de datos y a codiar inteligencia artificial. Nosotros dimos, nos vamos a enfocar y todas esas vacaciones le metíamos como 5 8 horas al día de solo cursos, codear, proyectos, aprender cómo hacer esa vaina. Y en la noche aprendía, hacía otro ejercicio y aprendía mandarín 1 o 2 horas, todos los días, 7 días a la semana. O sea, yo ya no sabía ni diferenciar si era lunes, si era sábado, si era domingo, para mí todos los días era igual. Y yo siento que ese esfuerzo que hice ahí fue lo que después me dio como esa recompensa, que terminé encontrando mi primera pasantía en Rappi, en el que trabajé como analista de datos. Y pues comenzó como otra vez a encaminarse todo, no como lo tenía pensado, pero de otra manera, pues como lo veo hoy, que terminó también bien. ¿Cómo fue eso? O sea, decir, uff, o sea, ya no voy a estar en Singapur, en España, y voy a trabajar en Colombia en Rappi,
Sí, o sea, sí dijiste: "Me siento cómodo con esto, me siento feliz", o mis sueños se están dejando mucho a un lado, o dijiste: "Sí, la verdad, este trabajo me gusta". Pues que yo siempre he sentido que tengo esa mentalidad como ingeniero, entonces como que me gustan mucho los proyectos que tenían y en verdad me parece una muy buena empresa y como que el valor que puedo aportar sentí que pues que fue valorado. Lo único es que se trabaja duro. Entonces yo me acuerdo era de 8 o 9 de la mañana, 10 de la noche. La mayoría de los días era trabajando, trabajando, me podían llamar en cualquier momento. Y pues hubo un momento que ya me dio duro, porque no sé qué pasó, un día di un paso atrás y como, oiga, todo lo estoy dejando de lado y mi vida se está volviendo el trabajo. O sea, como que Omar, trabajo. Como que ya mi personalidad se tornaba, era Omar, rápido, rápido, trabajo y ya. Entonces, pues yo me obsesionaba mucho con los proyectos. Si yo no terminaba algo, yo me dormía y yo decía, no, es que tengo que ver cómo voy a solucionar esta vaina. Pero en ese momento que tuve la oportunidad de dar el paso atrás, dije, no, esto no es para mí. Y cuando yo llegué del COVID de Singapur, yo le dije a mis papás en un principio, yo estaba planeando viajar 2 meses, yo esto lo voy a hacer en algún momento. Y ojalá sea un año, yo me quiero ir un año a mochilear solo. Y yo les fui avisando desde el 2020, yo voy a hacer esto, voy a ahorrar. Entonces desde que entré a Rappi y después trabajé todo, como que yo ya tenía esa mentalidad. Entonces aunque yo ya estaba trabajando, como que detrás de mi cabeza siempre estuvo el objetivo que estoy ahorrando, porque en algún momento voy a dejar de hacer esto, así sea un año, para cumplir ese sueño que tenía. Bueno, pero aquí ya nos fuimos al trabajo, seguimos en turbulencia, pero no me contaste cómo te graduaste. Sí, no, me gradué en pandemia, así con traje frente a una cámara en el computador y aplaudiendo ahí con mis papás frente a un computador. No, no se siente como el cierre que uno siempre espera, como ese proyecto que es ir a la universidad, pero pues es lo que es y al final pues fue una experiencia muy chévere que pues sí vi los 4 años, entonces siento que no se me va a dañar por un día que pues que no se cumplió la expectativa. Sí, que no se hizo el grado formal como siempre se hace. Digamos que sí da un poquito de rabia, pues porque uno sí lo esperaba, pero bueno, pues fue una etapa que puede uno decir que se graduó en pandemia. Sí, tal cual. Digamos, mi diploma sigue allá en Madrid, yo no lo ¿Ah, he sí? recogido, eso sigue allá ahí. No, toca que lo recoja. Ah, sí, literal. Y listo, bueno, ya graduado, trabajando, chévere que pues empezaste a ahorrar con ese objetivo de me quiero ir un año de viaje a mochilear, ¿cierto? Y ya estabas pensando a dónde. Por temas de que estuve en Singapur y me quedó ahí como la espinita de estuve por aquí, me encantó y me faltó mucho por conocer, dije, tiene que ser el sudeste asiático. Y una de las recomendaciones de pronto a alguien que lo quiera hacer es el sudeste asiático comparado con otros destinos del mundo es relativamente económico. Entonces, como que yo también veía más factible de si me quiero ir un año, pues tiene que ser unos destinos en los que pueda rendir el presupuesto que voy a tener. Y pues también me llamaba mucho la cultura, todos los países son muy diferentes. Y como que ya tenía una probada de eso y yo decía, pero lo quiero vivir al máximo. Y entonces, ¿cómo fue esa decisión de renunciar? ¿O se te acaba el contrato? ¿Cómo funciona? ¿Y ya tienes tus ahorros? ¿Cómo fue ahí? O sea, ¿renunciaste? No, es que yo ya llevaba ahorrando y yo todo el que conocí, pues no todo el que conocía, pero con el que entablaba una conversación como por ese lado, yo decía, "Ay, no, es que yo estoy ahorrando, porque me va a ir, yo estoy ahorrando, porque me va a ir". Y cada vez, pues yo siento que uno cuando está trabajando como que queda en ese loop de cada vez, no sé, me dan un ascenso, cada vez como que estoy en un proyecto más importante o estoy haciendo algo más chévere y uno no encuentra el momento de irse. Y me acuerdo mucho que pues yo ya tenía como los ahorros que estaba presupuestando y un domingo en la noche no me acuerdo yo qué estaba haciendo, pero eso que uno se inspira y yo dije, no voy a hacerlo una vez, porque si no lo hago ya, no lo hago nunca. Me paré, prendí el computador, tiquetes a Singapur, solo ida, lo compré. Ta. La Así de siguiente loco. mañana le dije a mis papás, compré el tiquete, me voy, creo que me fui como un 1 de agosto, un 2 de Ay, Dios agosto. mío, ¿qué dijeron? Mis papás me dijeron como, sí, ya, bro, como sorprendidos, pero yo a ellos ya les había dicho que ese era mi proyecto desde el 2020 y yo me terminé yendo en el 2023, o sea, fueron como, ya estaban avisados, porque me acuerdo que la primera vez que yo les dije, oigan, es que me quiero ir al otro lado del mundo solo a mochilear,
Pues especialmente mi mamá saltó, no, pero ¿por qué quieres hacer eso? ¿Cuál es la necesidad? Y más hacerlo ahorita, hazlo después, cuando ya como que hayas hecho un proyecto, como que hayas tenido más experiencia, etcétera, etcétera. Y yo siempre tuve esa mentalidad de uno no puede aplazar sus sueños porque uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces, cuando uno tenga la oportunidad de hacerlos de una vez, aprovechenla y háganla porque las condiciones pueden cambiar en el futuro y no te van a asegurar nada. Sí, toda la razón. Y bueno, compraste ese tiquete y ya tenías tus ahorros. Más o menos, ¿cuántos ahorros tenías? Pues yo me gasté más o menos $1,200 al mes y también hubo un apoyo ahí de mis papás, o sea, yo contaba también con apoyo de eso, entonces fue como los ahorros, que fue como un 60-40 más o menos. ¿Cuántos países conociste en ese año de viajero? Yo conocí como 10 países. El tema es que ese tiquete yo lo compré con escala en Madrid y hice como varios viajes visitando amigos pues de la universidad, me quedé con ellos porque podía ahorrar bastante ya quedándome en su lugar, porque la estadía es de los costos más caros de viajar. Y salí desde Ámsterdam a Singapur. Y de ahí conocí Singapur, conocí Indonesia, conocí Corea, Filipinas, eh, después fue Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, China. Dios mío, o sea, hartos países y qué chimba de países. ¿Y cuál fue el país que menos te gustó? El país que menos me gustó fue Camboya. O sea, eso yo lo tengo muy claro. Porque es un país que sí tiene mucha historia. Y es una historia que no muchos conocen, una historia trágica. Pero dentro de ese desarrollo, uno como visitante, siento que yo me quedaba, el máximo que me dejaba la visa, yo me quedaba. Entonces yo me quedaba casi que un mes por país. Y siento que un mes fue mucho. Yo siento que lo hubiera podido disfrutar más si hubieran sido 1 o 2 semanas, porque además del templo famoso, que son como las ruinas de este imperio que se llama Angkor Wat, es como, es muy impresionante. O sea, sí es una cosa que vale la pena ver. Y la capital tiene su historia. Eso no lo puede hacer una semana. Lo que me pasó es que terminaba transitando mucho por muchas ciudades donde uno ve mucha pobreza, no las mejores condiciones de la gente, donde pues no hay mucho que hacer. Entonces fue más que me quedé mucho más tiempo de lo que debería haber destinado para ese destino, que haya sido un país, entre comillas, feo. O sea, tiene sus cosas, el que quiera ver lo debe ver, pero pues les recomiendo que haya, no sé, una semana de pronto máximo por muchos. Y ese fue como el único país que no te gustó, o sea, el resto te gustaron. Pero mucho, o sea, cuando me preguntan cuál es mi país favorito, como que me cuesta, porque en cada país viví experiencias tan bonitas, conocí gente increíble y como que cada uno del país tiene su... Es como un capítulo de un libro, ¿no? Entonces, como que cada país tiene su capítulo, tiene sus historias y es muy difícil solo ver uno y olvidar el resto del panorama. Toda la razón. Siento que hay más historias en ese país que no te gustó. Ya más adelante me las cuentas. Y creo que estamos entrando a un modo crucero, ¿cierto? Para ti, ¿qué es el modo Yo crucero? creo que ya es cuando uno está en piloto automático, ya como que de pronto por el camino que uno quería coger ya saltó todos esos baches, como tú ahorita les llamas turbulencia, y entró como un momento en el que ya fluyen las cosas, ¿no? Exacto, que ya está en el viaje y está como en piloto automático, como a una sola velocidad y vamos en modo crucero, ¿cierto? Entonces empieza el viaje, ¿cierto? ¿Dónde empieza El el viaje viaje? empezó en Singapur, En Singapur. porque yo quería volver a Singapur, es uno de los países que más me gusta, y en uno de los países que de pronto sí me gustaría vivir en un futuro. Qué chévere. ¿Qué país sigue? Indonesia, Indonesia ya fue como mi paso a lo desconocido, porque yo ya había vivido en Singapur, Indonesia, yo sí llegué ya a la capital, Yakarta, que es una capital bien grande, es una capital desorganizada, ya es como lo que uno se imagina, pues desde aquí, y, y pues ya comencé ahí a coger la experiencia de lo que era mochilear. Yo en Indonesia fui desde Yakarta hasta las islas de Komodo, que es lo que queda más a la derecha del país, sin aviones ni nada. Yo era a punta de buses, trenes, barcos, lo más económico que pudiera. Y pues eso me enseñó muchísimo, porque era ya como a ahorrar el presupuesto que uno tiene y a mochilear de verdad. Y bueno, ¿cuál fue la experiencia más bonita que tuviste en todo este viaje? Hubo varias y irónicamente yo siento que las más bonitas fueron momentos que estuve solo.
porque es que yo siento que muchas veces cuando uno está con alguien, pues uno siempre tiende como a hablar, uno siempre tiende como a distraerse del momento. Estar solo a veces la uno de esos momentos de introspección, ¿no? Entonces, me acuerdo, digamos, dos paisajes muy bonitos. Uno fue en China, que es Yangjiajie, que son las montañas de Avatar, las que uno ve ahí que parece que estuvieran flotando, en las que se... Espectacular. Ajá. Y eso es muy turístico, pero como a mí me gusta buscar un poquito lo diferente, yo vi que las rutas turísticas pasan buses, pasan carros, un parque gigante, pero hay unas rutas que eran las antiguas, donde casi nadie camina, pues porque no hay elevadores ni teleféricos, a todo caminar harto. Y yo dije, voy a ir por una de esas, porque yo estoy 4 días en ese parque. Y literalmente era como si yo estuviera solo en ese parque, o sea, yo caminé como 8 horas ese día, encontré de pronto una o dos personas y me acuerdo un momento que me senté como en el barranco, en el abismo, pues había como una rejita, puse los pies ahí en el aire y pues estaba todo ese paisaje así que parece otro mundo. Y fácilmente duré como 1 o 2 horas solo mirando y apreciando el paisaje. Y como que yo decía, no puedo creer que esté aquí, como dan esto, fue un momento como de agradecimiento, ¿no? De un momento muy especial conmigo mismo. Y por eso te digo que es como irónico, ¿no? Que es solo, pero pues lo recuerdo muy bien. ¿Cuánto tiempo durabas por ciudad? Variaba, pero yo, verdad, no duraba más de 3 o 4 días en cada lado que iba, porque al final yo intentaba recorrer lo máximo que pudiera de un país, normalmente en un mes, que era lo que me dan la visa. Entonces, casi que era saltar y saltar de ciudad, y muchas veces lo que eso causaba es que era como comenzar desde cero cada 3 días, porque uno llegaba a un hotel, a un hostal, se hacía amigos de la gente, parchaba con ellos 2 o 3 días y después muchas veces pasaba que ellos o querían irse a otro destino o no sé, a otra ciudad o yo tenía otros planes y era volver a otro hostal a conocer gente de cero y pues eso abre muchísimo las puertas, pero también termina siendo desgastante en un momento. ¿Recomiendas viajar solo? 100%. O sea, yo sé que a uno le puede dar miedo al principio porque pues es una experiencia que uno nunca ha vivido más en un país tan diferente como lo que uno conoce, pero yo siento que más que lo que te dice la gente es que viajar solo te da la posibilidad de hacer lo que tú quieres, porque no dependes del grupo para tomar decisiones, ¿sí? Yo lo veo, eso es un pro, pero yo lo que mejor veo es que te conoces a ti mismo, porque uno normalmente en su vida diaria está rodeado de distracciones, está rodeado de gente, y lo que yo te digo, uno siempre está acostumbrado a conversar, pero muy rara vez uno sí se sienta a estar solo de verdad. Entonces muchas veces yo hasta decía, hoy quiero ir a almorzar solo y sin celular ni nada y como estar presente. Porque muchas veces también la gente dice, no, a estar sola, entonces para no verme solo, me meto a TikTok, Instagram y me pongo ahí en el celular a ver y a distraerme, pero muchas veces estar presente en ese momento te abre las puertas, no sé, a entrar a un restaurante local, a hablarle al mesero, que el de la cocina te pregunte cosas, como más estar más abierto a lo que te está rodeando. Entonces siento que viajar solo es una oportunidad que todo el mundo se tiene que dar. Es cierto. ¿Y conociste el amor? Pues pasajero, como estaba viajando tanto, pues tampoco encontré la necesidad de atarme a algo, entonces fue mucho más, pues pasajero como de momentos, por dejarlo ¿Y así. cómo fue? Como hubo algunos que de pronto sí estuve viajando un par de días con personas que, pues con la que hubo algún tipo de relación, pero yo siento que en ese contexto, especialmente como por el tipo de viaje que me gusta hacer a mí, no es fácil encontrar una pareja que esté dispuesta a incomodarse tanto, ¿no? Y pues yo tampoco quería dejar al lado mi proyecto por el que había soñado, por cambiarlo por una persona que entre comillas estaba conociendo desde cero. Entonces siempre como que hubo ese limitante en mi cabeza de no voy a sacrificar una cosa por la otra. Es un estilo de vida, ¿cierto? Y sientes que tienes que dejar unas cosas por otras. Entonces, digamos que evidentemente, pues siempre tener una pareja al lado es bonito y Sí, te está acompañando en la vida, ¿cierto? ¿Cómo lo sientes en el momento en que dices, esto es lo que quiero hacer y no voy a dejar de hacer esto por esta otra cosa? pues yo como lo siento en este momento es que la persona correcta llegará. Entonces no siento que tengo la necesidad de buscar proactivamente y ya como que forzarlo, porque yo también siento que eso no saldrá bien. Obviamente sí me gustaría una pareja que uno pueda vivir todas esas experiencias juntos, pero siento que llegará en su momento, porque
gente ahora que le gusta hacer lo mismo que uno, el tema es encontrarla. Afortunadamente creo que yo la encontré, está Sí, detrás de cámaras. afortunado. Te amo. Afortunado. Hemos visto que has pasado como cosas de amor en el viaje, que pues has quedado como 3, 4 días por destino. Ya quiero conocer esa historia que de verdad te marcó, esa experiencia mala, esa verdad que tú dijiste, uff, Dios mío, voy en modo crucero, pero igual esto siento que puede ser turbulencia, pero igual estás en un modo crucero porque fue un año, año y medio viajando, ¿cierto? Cuéntame esa experiencia más Es que dura. yo sí, no por exagerar, yo creo que momentos duros no tuve o no los percibí así, porque, no sé, me tocó quedarme en un lugar horrible y me tocó esperar o con un bus de 16 horas o perdí el barco y me tocó esperar 8 horas ahí sentado en la estación del ferry. Como que eso yo lo veía como problemas del día a día que ya me estaban pasando tanto que pues yo decía, esto no me está pasando, o sea, no me está pasando nada grave. Nunca tuve momentos de peligro. Una cosa que yo creo que mucha gente no piensa de esta experiencia es que yo al irme a viajar, mi proyecto era viajar y obviamente hay días de descanso, pues porque uno no puede estar haciendo todos los días algo. Y me pasaba muchos días de pronto, no un día específico, sino muchos días que me sentía sin propósito, ¿no? Como que me sentía buscando el siguiente punto de adrenalina, entonces era mañana qué voy a hacer, mañana qué voy a hacer, qué actividad, a qué lugar voy, ta. Pero ese momento que de pronto estaba en la cama y en el hostal sin hacer nada, un domingo, y yo decía, pero ¿y qué? O sea, mi vida. Estoy perdiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, o sea, yo no voy a como perder el tiempo, pero era como mi vida es más que esto, o sea, solo estoy buscando como el primer shot el siguiente shot de adrenalina y que es lo siguiente que me va a traer la dopamina del momento. Y por eso yo también comencé a crear un momento, un contenido como buscando el propósito y leyendo sobre el tema, porque entendí que tiene que haber un balance ahí, o sea, uno no se puede llevar solo al ocio, que aunque fue una experiencia muy bonita, pero uno sí llegaba a sentir ese vacío de como con qué propósito estoy haciendo todo esto. O a veces yo hasta me preguntaba, ¿será que estoy escapando de algo y solo quiero como ocultarlo yendo como a la siguiente actividad y a la siguiente actividad y dejar eso a un lado? Y eran preguntas que de pronto la gente en redes no lo ve. Dicen, este man está viajando todos los días, qué chévere. Pero pues son temas que uno vive internamente al estar viajando solo. Pero no tienes una experiencia que tú digas, oiga, fue impactante. Sí, sí, ya que lo hice, sí. Pero para darte un poquito de contexto, fue en Laos. Ok, en el país que no te gustó casi. No, Camboya, no. Ah, ok, ok. Laos fue de los mejores países Ah, sí, que, sí, que sí. visité. Y a mucha gente no le gusta, pero yo siento que es porque lo ven más de una perspectiva de viaje, como de ir a relajarse. Y yo siento que tiene mucho como ofrecer culturalmente. Entonces, yo conocí un amigo que no me decía que no a las locuras que yo le propusiera. Entonces, uno normalmente llega como ahí. Yo llegué a Laos por Tailandia después de viajar, creo que fueron 2 o 3 días en barco. Y cuando llegué allá, uno llega como a un lugar donde ya hay muchos mochileros. Entonces ahí conocimos un grupo australiano, nos proponieron ir al siguiente pueblo donde vas de fiesta, mochileros, etcétera. Pero yo he leído en el norte de Laos un lugar que se llama Luang Namsa, que queda como ahí al borde con China. Y yo le dije a mi amigo, oiga, escuché este lugar, escuché que hay unas comunidades que viven en las montañas, que uno puede hacer unos caminatas por la selva, pues si usted quiere irse a la fiesta y a ese lugar, pues vaya, pero yo ir para acá. Me dijo, no, firme, yo voy con usted. Y yo, bueno, vamos. Una cosa que me impresionó mucho es que uno llega a este lugar tan remoto y la estación de tren que uno lo recibe es como un aeropuerto. O sea, es una cosa loquísima. Y es porque China está impulsando mucho el desarrollo de los países del sudeste asiático, pues en beneficio de ellos. Entonces, especialmente esta parte de Laos, comenzaron a importar mucho caucho hacia China, pues a exportar mucho caucho hacia China y había un desarrollo masivo en un pueblo que antes era muy pobre. Entonces uno sale de la estación, que parece un aeropuerto, y va a un pueblo que son casitas y de la nada dentro de las casitas sale una mansión. Y pues es la gente que antes tenía o terreno, que comenzó a aliarse con empresas chinas a producir caucho. Y pues eso ha tenido un cambio bueno en el sentido que hay una mejor economía, pero también malo porque mucha de la parte rural pues se está destinando es a la producción de caucho y ya se comienzan a ver fábricas. El tema es que uno llega a ese lugar y puede hacer unas caminatas por la selva para llegar a visitar estas comunidades en la montaña. Y el día que llegamos,
buscamos ahí el tour, nos hicimos amigos del man del tour, ahí nos contó varias opciones y dijimos, bueno, vamos a hacer 5 días por la selva, vamos a estar por allá. Y ese día yo salí a comer y me cayó algo mal y súper malo el estómago y yo decía, no, y yo me voy a ir a la selva 5 días y yo qué voy a hacer. Y 5 días en la selva caminando y uno de mal Ujú. de estómago, duro. Entonces yo le escribí a la del tour, yo le dije, oye, ustedes no sabrán dónde consigo como medicina o algo, y ella me dice, sí, nosotros tenemos aquí un botiquín, yo ahí te saco las medicinas para mañana, y yo dije, bueno, la bendición, y en la mañana me tomé esa medicina y vamos. Y fue una experiencia muy chévere, porque básicamente nosotros lo único que compramos fue en un mercado vegetales y arroz, pero el resto de comida la íbamos a conseguir en el camino. Y eso era literal un man con un machete andando ahí por la selva. Sí había a veces un sendero, pero muchas veces como que nosotros le proponíamos vamos a explorar y vámonos por otro lado. Entonces me acuerdo que yo malo el estómago y todo y como a las 2, 3 horas de estar caminando el man dice, van este árbol. Llega y lo corta así como la corteza, ta, y la levanta así y un montón de bichos negros así pegados, así pero agarrados a esa vaina. Sí. Y el man nos dice, esto es lo que vamos a comer. Pero espere. O sea, ¿cómo eran los bichos? ¿Parecían una cucaracha, un cucarrón? ¿Cómo era el bicho? Eran como alargados, eran como de este tamaño, o sea, como desde aquí hasta aquí, Sí. 4 patas, no sé cómo describirlo más, o sea, no era cucaracha, pero pues era un bicho, era, era un bicho negro y era así de grande. Sí. Y eran varios ahí pegados dentro de la corteza de ese árbol. Y el man dice, estos bichos se llaman, o les decimos lemon. Y yo, bueno, entonces el man llega, lo prueba, se lo mete a la boca y lo mastica. El man es rico. Y yo, pues Uy, bueno, yo, yo, Dios yo mío, venía, ajá, proteína. proteína, pero pues pues yo no tenía tanta hambre, vamos acabo de comenzar, pero yo dije, estoy malo el estómago, pero yo dije, "Ah, nunca lo volveré a probar, o sea, el momento de probarlo es aquí. Y yo ya he probado insectos, pero pues fritos, ya muertos, y pues el man me pasa ese bicho vivo y uno se lo pone en la mano, y el bicho pues lo está mirando a uno haciendo como así, como intentando escapar, pues uno se lo mete a la boca y uno siente que se está moviendo, entonces uno le toca pues aplastarlo, y esa vaina estalla y me llevó la sorpresa de que ¿Sí? muy rico. ¿Ves? No me la esperaba. Y el man me pasó las hojas para que oliera el árbol y es que tiene como un olor muy aromático. Y pues mi teoría es que porque comen de la corteza y de ese árbol, pues terminan cogiendo un sabor que es como muy, como que se me asemeja mucho a la canela. Entonces era como comerse un dulce de canela. Pero pues la experiencia de la textura no era tan rico. Me llevé esa sorpresa. También en una de esas noches, una cosa chistosa que nos pasó es que uno dormía sobre hojas de plátano con los sleepings y hacía mucho frío y uno hacía una fogata y pues ahí como que en el río pescábamos, hacíamos ahí comida, etcétera. Y en una de esas noches el man dijo, voy a armar una trampa y si tenemos suerte en la mañana vamos a desayunar rata. ¿Cómo así que rata? Y yo, mira, a mi ¿Rata? amigo y mi amigo me dijo, rata, ¿y si no la vamos a comer? Y yo lo pensé un momento, yo le dije, hagamos algo. Si la cogemos, por lo menos la probamos. Y mi amigo, bueno, hágale. Ahí. Y entró esa noche, el man se fue a dormir, nosotros nos quedamos ahí hablando en la fogata, nos dio un poquito de hambre y había un río cerquita y comenzamos a buscar cangrejos, así en la oscuridad, linterna en la cabeza y a intentar pinchar cangrejos. Y pues esa vaina son cangrejos chiquitos. Llegamos como con 5 cangrejos y uno ahí a pincharlos y a intentar escarbar lo que podía de comida. Y dijimos, no, tenemos mucha hambre, Bueno, cojamos. cangrejitos rico. Sí, el cangrejito es rico, pero es que eran muy chiquitos, entonces era casi que intentar rascar lo que uno pudiera. Y dijimos, no, tenemos hambre, nos sobra un poquito de arroz, que habíamos dejado como una coquita con una cosa encima, voy a ir a buscarla. Claro, yo voy a levantar esa coca, quito la tapita, sale una rata así de grande y sale Ay, corriendo. Dios mío, ¿en el En el arroz? arroz que habíamos dejado, No. y yo, no, ¿cómo va a hacer esto posible? Y yo con esa hambre, pero yo le dije a mi amigo, oiga, el guía ve este arroz en la mañana y es lo primero que nos vamos a comer. Claro. Y yo dije, yo no sé esa rata cuánto lleva ahí echándole a ese arroz. Entonces yo llegué y cogí ese arroz, lo cogí así, lo hice como una bolita y lo tiré así hacia la selva. Ay, Y ahí quedó el arroz. Y claro, la siguiente mañana el man se levanta todo confundido, ve que en la trampa ya no estaba el arroz, pero sí se había caído. Vio que ya tampoco teníamos arroz, hijo de estas ratas que hicieron. Entonces el man como que nunca pensó nada. Y ya dentro de esos días subimos a una de las comunidades. bueno, pero no comieron rata. No, Bueno, bien, o pero yo sea, todavía digo que hubiera aportado más a la experiencia sí, haberla probado. claro, pero duro comer rata así en la selva porque pues, o sea, no está
en todos sus aspectos bien preparada, ¿no? Porque pues, o Sí, sea, toca hacer la leña, toca hacer la fogata, toca, sí, o sea, pero yo lo pensaba y es la rata más limpia, más pura que va a conseguir. toda la razón, porque de ciudad, Si de ciudad, imposible si no comerse eso. no le hubiera metido a la rata. Pero entonces uno llega a esta comunidad que se llamaba Aka Village, o sea, es como la comunidad Aka. em, y el primer encuentro que tuvimos es gente muy querida, muy subdesarrollada, en cabañitas en la mitad de la montaña, una vista increíble porque era en toda la cima de la montaña viendo toda la selva así. Y una de las cosas que me impactó mucho es que uno se da cuenta que ellos se relacionan a la muerte de una manera muy distinta a la de nosotros. Como ellos todavía viven mucho de la casa, de lo que consiguen en sus alrededores. Pues me acuerdo que ese día habían cazado un armadillo y los niños estaban jugando con el cuerpo del armadillo como si fuera un juguete. O sea, como que a uno le choca, porque es un animal muerto. Pero ellos, como lo ven cercano y tienen que cazarlo y ellos lo ven como comida, pues al fin y al cabo es una experiencia al día a día. Acá uno cuando come carne, uno no va y mata a la vaca y la prepara. Entonces uno está muy lejano a la muerte, lo percibo yo, como que uno lo ve muy lejano a uno. Entonces uno lo ve muy lejano a uno y eso fue como chocante en el sentido que yo dije, claro, por el contexto en el que ellos viven, pues la percepción es diferente, como que es del día a día. Nos recibieron muy chévere, nos dieron trago, no sabían hablar inglés, no, yo ni siquiera sabía qué estaba comiendo ese día, ellos me pasaban carne, eso tenía hueso, Pero cartílago, yo rico. todo, sí, todo, o sea, pues no muy rico, pero pues yo nunca le puedo problema a la comida, entonces pues me lo comía. El tema es que durante esos días con el guía nos acercamos mucho y yo uno de los días le dije, oiga, ¿cuál es su comida favorita? No queremos invitar a almorzar cuando lleguemos ya después de pasar estos días a que comamos su comida favorita y también queremos probarla. Y él me dijo, tengo dos opciones, el buffet de perro, ¿Buffet de perro? O sea, no es perro, sino buffet. el buffet de perro, como yo le entendía que era como todo lo que quieras comer de carne de perro, o la sopa de cabra. Bueno, ese se siente más tranqui. Porque acá Entonces, comemos cabra, ¿sí? sí, entonces pues yo pensé lo mismo y yo dije, no, pues vamos por la sopa de cabra, vámonos como por lo seguro. Y llegamos allá, el man hasta nos dijo, oiga, es que yo siento que ellos no se dan la oportunidad, no, pues no tienen los recursos. Entonces me dijo, puedo invitar a un amigo, que a nosotros nos encanta esta vaina y nosotros, obvio, claro, invítelo, vamos los cuatro. Y llegamos allá y me reciben con con un plato así de grande de una sopa que se veía como entre negra y café Ajá. y se veía como salían, eran como las patas de la cabra, así como la pezuña, no ¿La sé cómo se le llame, pezuña? así Uy, como Dios. así, o sea, una cosa que no se veía nada apetitosa, pero pues Uy, yo no. como por respeto y también por el interés de probarlo, pues cada uno tenía como su platico y se iba sirviendo, yo me serví todo el platico ahí con su carnecita y todo, y yo la pruebo y no, súper amarga, como fea, no sé, como que o sea, como que de verdad yo le puedo probar la comida, pero yo digo, esto está muy feo. Sí. Y cuando es feo, yo me lo como rápido. Entonces ¿Y, yo era así. y el Y, guía qué tal? O no, sea, esos dos encantado. encantados, esos dos cogían esos huesos, ta, ta, ta. Y yo como que cogía los huesos, pero como que era rascarle la carne, estaba como quemado, o sea, la misma carne estaba amarga. Y yo decía, como no, esto no está rico. Y yo me lo comí todo. Y yo, mi amigo, no se comió nada. Y me decía, oiga, ¿usted cómo se comió esa vaina? No, durísimo. Me hace recordar una experiencia. Estaba en el Amazonas y justo los indígenas los sábados hacen como un mercado muy temprano y pueden llevar como sus cosas para vender y justo ellos pueden matar un mico a la semana para comérselo. Y justo había una señora vendiendo caldo de mico, imagínate. Entonces era una olla así, no era así, sino era como hacia arriba y se veía el caldo y tú mirabas hacia adentro y se alcanzaba a ver la manita así, la No. cabeza así, y yo, uy, entonces le preguntamos cuánto vale. Ajá. 10.000 pesos el plato, el No. caldo. Entonces, da, no, no, denos uno. Entonces empieza a servir y saca primero la cabeza. Y nosotros, uy, no, la cabeza No. durísimo, ¿sí? Ajá, sí. Y ya no cámbianosla y nos pone ya como una manito, entonces se ve como la manito así. Y ya yo pruebo el caldo horrible. O sea, el caldo, haga de cuenta, es como amizcle, como orines, como no sé. Y ya yo pruebo la carne sí sabe como un poquito mejor, o sea, no sabe como el caldo. Yo la verdad no me comí el plato, pero probar solo el caldo así un poquito y la carne, no, o sea, no podría. Y más ver una mano, ver una cabecita parecía un bebé, o Es que es la sea, impresión, lo que yo he llegado a la conclusión de que la carne de todos los animales sabe muy similar,
pero es más la impresión de la experiencia de lo que uno está comiendo, lo que uno lo raya mentalmente. Es cierto, diga, qué experiencias duras, pero me estabas contando detrás de cámaras que te gusta probar cosas Sí, raras. sí, no, yo he probado insectos, escorpiones, cerebro, estómago, el pulpo ese en Corea, el que parece vivo que se sigue así moviendo, también me lo comí. O sea, muchas veces me he encontrado con cosas que por sabor o textura no me gustan, pero me gusta darme la oportunidad de saber de la experiencia, porque uno a veces juzga sin darse la oportunidad de probar esas cosas. Entonces, por eso ahí con ese caldo yo dije, pues así no esté rico, me lo como y pues ya pasará y ya sé que no me gusta. Aún seguimos en modo crucero porque esto es un viaje y estar en el viaje para mí me parece un modo crucero, ¿sí? Porque todos los días se está aprendiendo, todos los días se está avanzando y eso es importante a pesar de que hayan pues turbulencias, subidas o bajadas. ¿En este viaje tuviste una cercanía a la muerte? Pues directamente no. O sea, yo como Omar no llegué a un lugar peligro, pero en Laos sí tuve una experiencia fuerte y fue de hecho con este guía con el que estuvimos viajando y probando el tema de la sopa y todo eso, nos volvimos muy amigos de él y él nos dijo, oigan, los voy a invitar a un matrimonio Oh, chévere. que es en mi pueblo, que es este fin de semana. Vengan y pasamos el día, vamos a pescar todo el tema y se quedan en mi casa y se vuelven el siguiente día. Nosotros como amigos dijimos, claro, ¿cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad? Ahí organizamos, rentamos una moto, mira como a sus buenas dos ¿Cuánto valía horas. la motor? Eso era muy barato, allá eran como $5 el día. Sí, $5, súper Y barato. para dos personas, era $2.50 cada uno. Perfecto. Y yo les dije como, bueno, vámonos, nos fuimos como a las 5 de la mañana, eran como 2 horas, rentamos la moto, uno ya entraba por unas destapadas, un paisaje increíble y uno llegaba a un pueblito de, no sé, 20 casas chiquiticas al lado de un río, que yo siento que nunca han visto un turista entrar por ahí, porque todo el mundo era como, ¿y esta gente qué hace por aquí? Y claro, nosotros nos bajamos, oigan, ¿alguno conoce? El man se llama Air. Y yo era como, ¿alguno conoce a Air? Y la gente no hablaba inglés, y yo, Air. Hasta que como que lo llamaron, el man salió, nos recibió, y nos dice, bueno, nos vamos a quedar acá en esta casa. Y era una casa como de 3 metros por 3 metros, y nos dice, hoy van a dormir ahí conmigo, con mi esposa y mis 2 hijas. Yo como que mira, yo decía, yo no sé de dónde sacar toda esta gente, pero pues ahí en la noche miramos. Tuvimos una experiencia muy chévere, que el día empezó, o sea, para convertirse en uno de los peores días del viaje, empezó como de los mejores días del viaje, porque a mí me gusta mucho pescar con arpón, yo le conté a él, entonces cogimos la canoa, porque ni siquiera era la canoa que usaban los pescadores del pueblo, porque se comparten una. Invitó a su hijo pequeño, invitó a un amigo de él, nos prestó unos arpones pues hechos manualmente como de madera y nos dijo vamos a pescar. Y estuvimos como 4 horas con ellos pasando por el río, empujando la canoa, nadando, pescando, todo el tema. Y hemos subido esta experiencia inolvidable. Y comenzó el matrimonio. Y lo mismo, nos recibieron súper bien, hasta los que estaban casando, súper felices de que estuviéramos ahí, porque yo decía como no sé si estamos como invadiendo pues un momento especial o nos van a aceptar, pero al contrario, súper felices, como uy, vinieron hasta extranjeros aquí a ver cómo nos casábamos, los bailes, cerveza, todo comenzamos a tomar y ya dentro de eso pues ya estábamos como prendiditos y vi que una niña llegó corriendo y gritando, como, ay, no sé qué", y llorando y ta. Pues de una niña como es, 6 7 años, pues yo dije, no, pues no sé, algo le pasó. Y se acerca como una abuelita ahí del pueblo y le habla y la abuela también se pone a gritar. Y comienza a decir como, ah, pues en el idioma de ellos, en el lenguaje, ta. Y toda la gente sale corriendo porque estábamos como en una placita que queda cerca al río, o sea, había como una pendiente y ahí estaba el río. Toda la gente se bajó corriendo al río. Y pues como mi amigo y yo, como por no entrar en el drama de lo que estaba pasando, pues nos quedamos ahí sentados y dijimos, pues esperemos a ver qué pasa. Sí, Entonces nos claro. quedamos ahí No, y más hablando. en otro idioma, o sea, no se sabe qué está Sí, ocurriendo. como a la expectativa, dijimos, pues quedémonos aquí, el guía también se quedó metido con nosotros, después el man se fue, nos quedamos solos, ahí estábamos hablando y ya, o sea, casi que nos quedamos solos, el 80-90% de la gente del matrimonio se bajó. Y yo dije, no, pues busquemos porque no sé qué está pasando, ya ha pasado media hora, nadie viene. Y me acuerdo que bajamos la pendiente y lo primero que vimos fue, o sea, fue horrible, como que era un niño
y estaba sin vida. O sea, Ay, era un niño, pero como no. de 8 ¿Un años, niño? pero un niño, o sea, un niño de 8 años. Y fue muy duro porque me acuerdo mucho que no sé si era la mamá o la abuela, la tenía en los brazos y estaba gritando, como, no sé, me imagino que está diciendo, ayúdenme, yo no sé qué, hagamos algo. El cuerpo pues totalmente, pues estaba muerto. Y, y una cosa que me traumatizó mucho es que mucha gente estaba grabando, con mucha ¿Estaban gente del pueblo grabando? con O los sea, el celulares. morbo. Sí, no sé si, sí, el morbo me imagino yo, pero mucha gente del mismo pueblo grabando. Y mientras tanto era la hermana, pues la familia del niño llorando, gritando. Una cosa que me sorprendió mucho también es que como que ellos no están preparados para esas situaciones y no sé qué manejo se le dio, pero eso cogían al niño de las piernas y lo sacudían y lo cogían entre dos. O sea, pero a ver, ¿por qué se murió? O sea, ¿cuál es tu Mi hipótesis? hipótesis es que estaban jugando con la niña y se ahogó. Y pues la Ah, niña vio que el chino se ahogó y salió corriendo a buscar ayuda y pues se ahogó. O sea, yo sé por certeza, porque ya después el día más adelante nos contó que se ahogó, pero me imagino que el escenario fue así, que estaban jugando, el niño, no sé, la niña no se dio cuenta, el niño se ahogó, y pues ya cuando lo vio muy tarde, la niña no lo podía sacar, pues era una niña chiquitica, y pues ya cuando llegaron todos muy tarde. Entonces, otra cosa ahí que me pareció bastante fuerte es que en un momento ya la gente del matrimonio comienza a decir, bueno, pero sigamos el matrimonio. ¿en serio? Como, sí, hay que seguir, ta, 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 y yo, Muy como, locos. oigan, se acaba de morir alguien, cómo es posible que la gente piense en seguir en la fiesta? Y ahí fue cuando yo comencé a relacionar de pronto lo que te contaba con los armadillos que yo vi y todo ese tema, como que yo siento que ellos tienen otra relación con la muerte, no sé cuál sea la razón, pero lo sentí como, o tan cercanos, que ya es algo tan natural para ellos, que solo el núcleo familiar era el que sufría, pero pues el resto del pueblo, la mayoría era como, no, pues sigámosla, vamos al matrimonio, grabemos. Y fue bastante traumático. Y pues yo con mi amigo había estado en el ejército, pues yo soy instructor de apnea, pues de cierta manera sabemos responder ante una situación de que alguien se está ahogando, pero pues nosotros decíamos, ya bajamos media hora después de que sacaron el cuerpo. Y es que, verdad, lo estaban manejando muy mal, o sea, lo cogían de las piernas, lo sacudían como un trapo y yo decía, no, eso no es así. Pero decíamos, meternos allá a intentar hacer algo y que no funcione en un lugar que no conocemos en la mitad de la nada, pues puede salir muy mal. ¿Qué tal que nos echen la culpa? Que Claro, digan, no, es que totalmente. entonces fue muy fuerte. Ya después cuando toda la gente comenzó a volver al matrimonio, el guía, él sí estaba impactado y nos dijo, yo siento que él está impactado porque el hijo con el que pescamos ese día tenía la misma edad. Entonces yo siento que él como que de pronto por eso está como más tocado y nos dijo, oigan, yo siento que lo mejor es que se vayan. Y No, nosotros, y que desde el guía te diga eso, o sea, ya es como un poco, pues, preocupante porque, pues, si no sabe cómo de pronto reaccione la gente. claro, pero pues ya eran como las 4 de la tarde, estamos bien prendidos en la mitad de la nada. Y pues después de esa experiencia traumática, yo decía, "Uy, ahorita manejar otra vez todo eso. Y ¿Cómo cuánto tiempo era? no eran 2 horas, pero pues que estábamos prendidos, yo dije, nos toca irnos súper despacio, pues porque, o sea, nos toca irnos, porque yo nunca manejo, yo creo que la única vez que he manejado borracho en mi vida, o con unas cervezas encima, pero pues me tocaba, y era una destapada, y yo dije, no, pues nos toca irnos bien lento. Y yo solo me acuerdo que nos montamos a la moto, y mi amigo se montó atrás, y me dijo como, oiga, ¿usted cree que hubiéramos podido hacer algo? Y yo como que le dije, no sé. Y yo me acuerdo de esas 3 4 horas que duramos en la moto, ya llegamos de noche otra vez al pueblo, absolutamente en silencio. Ninguno dijo una palabra, nada. Llegamos, encontramos un lugar donde nos podíamos quedar, nos fuimos a dormir y como a las 2 de la mañana nos despertamos y no sé si es como el mecanismo que tiene el cerebro de sobrellevar esos momentos difíciles, pero yo me acuerdo que me levanté y se sentía como un sueño, como que ese día no había pasado, porque como que es lo que yo te digo, como que el día empezó tan bien, emocionado, la pesca, el matrimonio, y de la nada me levanto y otra vez estoy en el pueblo, como que yo sentía que eso pasó como en un sueño, como que, no sé, como que yo siento que fue como mi mecanismo de defensa, como alejarme un poco de esa historia, y ya como que se sentía muy diferente antes de haberme dormido, como que antes de dormirme yo decía como, oiga, qué traumática esta experiencia, y, y como todo el manejo que se le dio. Y, y yo ya no vivo con la duda de que si hubiera podido hacer algo más porque siento que siento que si pude haber hecho algo, no lo hice.
Y siento que si hubiera podido hacer algo, no sé si era lo mejor haber hecho algo, por lo que te contaba. Entonces, como que yo ya estoy tranquilo con esa decisión, pero esa es la única cercanía que he tenido a la muerte, como así de frente y tan cercana. Y pues en un lugar tan diferente al mío, pues sí me marcó bastante. Y es lo que te digo ahorita que me preguntabas si tuve una experiencia cercana a la muerte, como que yo siento que mi cerebro la alejó tanto que hasta a veces se me olvida que lo viví Qué dura experiencia y cómo, de verdad, la mente y el cuerpo como que altera su propia realidad un poco para tener ese sistema de defensa. para sobrellevar esas cosas totalmente. Creo que ya vamos finalizando este modo crucero y quiero que me cuentes, porque ya sé que pues eres instructor de apnea, que entrenaste 3 meses con los monjes Shaolin, pero antes de eso, porque pues todo esto es crecimiento personal y esto ya es el aterrizaje, ¿sí? Em, ¿Qué fue lo que más aprendiste o te llevaste de este viaje de un año, año y medio No, como ahorita, mochilero? muchas de las cosas que uno se lleva, especialmente viajando solo, es entenderse a uno mismo y estar cómodo con estar uno solo, estar cómodo con el silencio, de estar uno solo, con los pensamientos de uno. Siento que es como terapéutico, pero también una cosa que ya me llevé después de visitar culturas tan diferentes y conocer gente tan diferente a mí, es el tema de abrir la percepción, ¿no? De cómo hay gente que puede pensar cosas totalmente distintas a mí y está bien. O sea, porque piense diferente a mí no implica que esté mal. Y yo siento que muchas veces es lo que el viaje puede ayudar a la gente a entender que hay otra percepción de la realidad y que la realidad que uno tiene como persona no es la correcta. No hay manera correcta de ver las cosas, sino cada uno tiene su versión. Y hay que aprender a entender cómo en diferentes contextos pueden haber diferentes versiones de este mundo en el que todos estamos viviendo y todas son respetables. Siento que esas son las grandes lecciones, que no es como un día uno haga clic y ya entiendo, sino que es exponerse a diferentes situaciones, culturas, gente, en la que verdad uno comienza a apropiar como esa empatía, de pronto le podríamos llamar, de entender cómo es la gente diferente a uno. ¿Cómo es entrenar con los monjes Shaolin? Duro, muy duro, muy duro, porque yo siento que yo subí varios videos y pues yo antes de ir también vi videos y se romantiza mucho el tema de que se ve como una película. O sea, eso se ve Claro, es que me como imagino. uno ve eso y claro, entonces yo hasta los videos uno le mete música y yo editaba esos videos y yo decía, no es que eso es una película, literal lo que uno ve de niño, porque yo no sé, yo siento que todo niño soñó con Kung Fu y con peleas y todo eso, Claro, entonces, ver Kung Fu Panda. ujú, cosas así, entonces como que uno lo romantiza mucho y es una experiencia que yo digo es una experiencia de vida pero tiene sus momentos difíciles, es exigente, no es fácil, especialmente yo que cuando llegué al templo ya llevaba con mis 8 meses viajando, si no estoy mal, de pronto casi cerquita al año. Pues yo normalmente hacía ejercicio, pero mientras que estoy viajando no me cuidé con la comida, yo todo lo que podía probar así no fuera saludable lo comía, dejé de hacer mucho ejercicio y pues no llegué en forma al templo. Y me acuerdo que especialmente el primer mes y la primera semana fue demasiado, demasiado duro. O sea, para el cuerpo, para la mente, fue una cosa muy loca. Qué duro. ¿Y cómo fue esa decisión de entrenar con los monjes Shaolin? Todo eso nace de lo que les contaba cuando tuve mi época de proactividad en el COVID. Yo estaba haciendo mucho ejercicio y como que yo dije, quiero buscar un reto que sea un reto tanto mental como físico. Y en algún momento me salió algún gringo que lo hizo y yo dije, uy, esto yo lo tengo que hacer. Eso es lo que quiero estar allá. Entonces, cuando yo tomé la decisión de irme hacia mochilear, yo sabía que esas eran las cosas que fijo. Yo creo que era la única cosa fijo que tenía, que iba a hacer eso. Bueno, bien, bien, qué chévere. ¿Y cómo es el proceso para uno entrar a entrenar con los monjes? Sí, lo bueno de ese templo es que hay una rusa que se fue hace muchos años a vivir a China para estudiar medicina tradicional
y entonces ella ya sabe chino, es muy cercana a los monjes y pues sabe inglés. Entonces ella es como la conexión con el mundo exterior. Entonces uno primero tiene que llenar un formulario con preguntas básicas de por qué quieres venir, cómo es tu vida hoy, cuáles son tus expectativas, qué quieres aprender, como que te van a tantear más o menos como quién eres como persona, ver tu perfil y después te van a responder con un mail pidiéndote otras preguntas de seguimiento y ya después te van a decir, bueno, puedes venir, em, te ayudan con el tema de la visa y a mí me dieron visa de estudiante, creo que después si te quedas de 3 meses a más y pues un proceso entre comillas fácil. El único tema es que pues ustedes ya saben que yo fui, pues que ahí va a estar el templo. Pues en mi situación yo era escribiéndole un mail confiando en que eventualmente iba a llegar a un lugar donde de verdad había un templo. Claro, sí, o sea, la pura confianza de decir Ajá. quiero y pues esa Ajá. confianza Sí, te no, hizo y pues llegar ya a allá. medida que avanzó el proceso de la visa y me la dieron, pues yo dije, esto sí debe tener su sustento. Y para la visa me mandaban las cartas mostrando que había una escuela que me estaba dando el tema, entonces como que a uno ya le da más seguridad llegar allá. ¿Y cuál es el precio? ¿O eso es como una beca? ¿O es gratis? ¿O cómo funciona? Eso me lo han preguntado mucho y cuesta. Y mucha gente, especialmente en TikTok con el video, dicen, ¿cómo puede costar una experiencia así? Y para darte un poquito de contexto, em, el templo Shaolin, donde se originó toda la cultura de Shaolin, nace en una región de China que se llama Hunan. Y ahí es donde nace todo el tema de los monjes y los guerreros Shaolin. Em, de ahí se esparció a China y hay varios templos alrededor de otras regiones, pero generalmente eran templos donde solo aceptan a locales, porque la idea de tú integrarte en un templo no era de, oigan, voy a entrenar unos meses y me voy, sino ya era como una decisión de vida, de voy a ser parte de esta cultura, voy a vivir como monje y eso implica cierto estilo de vida y un compromiso. Y pues obviamente la gente del templo no ve que un extranjero vaya a tener ese compromiso, pero sí les comenzó a interesar que sí pudieran tener un acercamiento a su cultura. Entonces destinaron varios templos o espacios en las que sí se aceptan extranjeros. Y eso fue en uno de los que yo estuve y pues te cobran porque pues tú no estás en un templo viendo las donaciones que le hacen a los templos como hacen los otros monjes, pero te dan estadía, te dan comida y te incluye también pues todo el entrenamiento que estás haciendo, que no es poco, Bueno, está espectacular. O sea, literalmente puedes vivir cómodo, entre comillas. entre comillas. Sí. Sí, y pues puedes vivir. Porque pues cuánto puede ganar un europeo, ¿sí? Exacto, porque supongamos, yo que fui 3 meses me costó como creo que 700, $800 al mes, pero mientras más te quedes, más económico es. Entonces yo conocí especialmente lo que tú dices, europeos que se iban un año, el año valía $6.000, eso implica que por mes te gastas $500 y ellos me decían, es que con $500 estoy pagando renta, estoy comiendo y estoy entrenando 8 horas. Eso en Europa te costará, no sé, 5.000 euros al mes, Sí, una cosa total, o sea, loquísima. O sea, inscribirte a un gimnasio pues a una escuela de Kung Fu, no sé, al mes ya van a ser que sus 100, 200 euros y 1 hora, 2 horas a la semana, imagínate 8 más estadía, más todo el tema. Entonces, pues una opción muy viable para la gente que está en países desarrollados. Igual me parece que es un precio bueno por lo que te incluye todo. sí, como latinoamericanos, digamos que no es un precio económico para nosotros que decir, ay, es súper económico Ajá, como para un europeo, pero no es un precio exorbitante que dice, no, es exacto. una experiencia que nunca viviría en mi vida porque eso es súper caro. No, sí, o sea, es una experiencia que sí se puede llegar a eso. Sí, digamos lo caro es el vuelo desde acá, pero como yo ya estaba allá, pues me acuerdo yo viajé fue desde Vietnam a China, creo que el vuelo me salió como en $200 de pronto, Bien. pero pues desde aquí no sé cuánto de costar irse a China y ahí vuelta a ser sus $2.000, no sé, o sea, Sí, más o menos, pero igual tampoco no es nada, por sí, ejemplo, me parece muy interesante que tú hayas ido a entrenar con los monjes Shaolin porque eres la primera persona que conozco que ha ido a hacerlo y eso me inspira mucho pues en la creación de contenido, sí, como en los viajes y en los negocios. Y eres la primera que me dice de monje Shaolin, pero yo ya conocí a otra persona que fue un candidato a la presidencia, que él se fue a hacer también como un tema con monjes antes de la candidatura a la presidencia.
o sea, los pongo como al mismo nivel de decir, oiga, me quiero ir a hacer un entrenamiento de 3 meses con los monjes en China. Entonces me parece espectacular y ese crecimiento personal es genial. Sí, es una experiencia que yo te digo de vida, yo la miro así, porque uno llega a un pueblo que está aislado y, y lo que te decía parecía una película, o sea, muchas veces yo terminaba de entrenar y no me creía dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo, porque me acuerdo mucho, es un pueblo antiguo y al fondo hay como una montaña gigante que es una piedra así lindísima, literalmente atrás del pueblo. Uno puede caminar y pues ve todo el pueblo, el atardecer. Yo decía, ya estoy aquí con los monjes entrenando. Yo decía, o sea, como que era algo que estaba esperando hace tanto que muchas veces yo me sentaba y no me lo creía. Yo decía, como, ¿qué hago aquí? Qué chévere, me encantan ese tipo de experiencias. Y cómo era el entrenamiento a diario? Sí, el entrenamiento tenía como una estructura que era muy similar todos los días, pero todos los días hacíamos algo diferente, entre comillas. Pero siempre había como un balance. Entonces, en la mañana uno se levantaba a las 5:30, corría, estiraba y después siempre había como una hora y media de meditación o de tai chi, que era como más para trabajar la mente, ¿sí? Como para más la parte suave o como ellos la llaman el yin del tema. Y ya el resto del día sí era un entrenamiento físico duro a lo que daba. Entonces uno terminaba de hacer el tai chi en la meditación, em, cogía el desayuno, ayudaba a hacer como temple duty, que es como a limpiar escaleras, limpiar pues las instalaciones donde uno se mueve. Y ya después eran 3 horas de entrenamiento duro, después 2 horas de almuerzo, en el que yo almorzaba una hora y la siguiente fijo me la dormía todos los días de lo cansado que estaba, y después otras 3 horas de entrenamiento. Entonces ya haces cuenta, son casi 8 horas al día que estás activo. Y pues a mí esa primera semana que yo llegué, pues de no pasar a hacer nada o pues de estar caminando a un cambio tan brusco, yo me acuerdo que ese primer fin de semana no podía ni levantarme. Y más que el miércoles, el primer día que yo llegué un miércoles y teníamos como el entrenamiento de fortalecer el cuerpo, porque ellos fortalecen el cuerpo pues exponiéndose al dolor, porque el cuerpo evoluciona, o sea, los huesos se calcifican más, se endurecen más, y otro, tú al exponerte más, no es que te deje doler, pero mentalmente comienzas a sobrellevar el dolor. Entonces, en un entrenamiento en el que mi primer día me pusieron con un man de Sudáfrica que se llamaba Kuni, Uy, no. y ese man tenía cara de maleante. O sea, ¿Así? ese man tiene Así una cara de todo ser con mala gente. cicatrices y toda Ah, la sí, o sea, vaina. pero literal tenía cicatriz en la cara, todo. Y dije, no, este man que, y pues era un man que ya lleva un año en el templo y pues el man hablaba así como con su acento y yo. Entonces, claro, entonces nos dicen el primer ejercicio es como, no sé, de pronto lo han visto los que han visto los videos en las redes, es como pegarse como brazo con brazo, así Ok. repetidas veces y como diferentes partes del brazo para fortalecer los brazos. Se me parece una piedra. O sea, me pegaba y yo sentía eso que me estaba pegando contra un árbol o algo. Y después uno le pasan a pegar en el pecho, todo. 3 horas de dolor, de puros golpes, así me recibió el templo. Y después en la tarde era sanda, que es como el boxeo, entre comillas, del kung fu. Y pues más golpes. Entonces el primer día me recibieron a punta de golpes. Yo me acuerdo que esa noche me levanté varias veces porque no se me iba hacia un lado y me dolía el brazo. Me iba a levantar Claro. y me dolía el abdomen. Y claro, y el día siguiente levantes y otras 8 horas de lo mismo. Sí, Y es otro. que uno va al gimnasio el primer día o primera semana, hace pierna y usted no puede ni subir ni bajar escaleras, literalmente. Literal, entonces eso era como de 0 a 100. Allá fue de Ahora 0 a es 100 y multiplicado por 10.000. entonces yo me acuerdo ese primer fin de semana no me levanté ni de la cama, o sea, lo único que me levanté era para comer. Y después volvía y me echaba así como a pensar mi decisión y yo decía, no puede ser. Claro, me quedan 3 meses Ajá, todavía. sí, yo decía, esto hasta ahorita está comenzando. Sí. Pero una de las cosas que se lleva ahí en el templo es como los límites son impuestos por uno mismo, porque uno pasa a estar de la primera semana que está sobreviviendo a la última semana a ya estar completamente acondicionado haciendo cosas que uno nunca esperaba que pudiera hacer. Entonces es como todo ese proceso personal de esto es muy difícil, no puedo, ya este es el ritmo, ya esta es mi rutina del día, ya
como que uno cambia como persona, tanto física como mentalmente. ¿Cómo eran los monjes, los maestros? Sí, eso es algo muy interesante y yo siento que yo tenía esa misma perspectiva de que uno piensa en un monje, uno piensa como alguien súper sereno, súper callado, como súper serio. Y uno a medida que comienza a acercarse a ellos, pues porque uno al final del cabo está todo el día con ellos, también son personas, ¿no? Y son personas que les gusta reír, hacer chistes, que también se ponen bravas, que se ponen tristes. O sea, como que yo siento que uno las lleva, tiende a llevar en un pedestal y se les olvida que son como uno. O sea, han pasado por otro proceso y otro tipo de vida, pero siguen siendo personas. Y yo me acerqué a mucho a ellos. O sea, muchos de mis shifus yo los aprecio Espera, mucho. ¿se llamaban shifus? Pues es como la forma de decirle maestro, entonces uno les tenía que decir shifus. Qué Entonces, como la forma de chiva. O respeto. sea, me imaginé Kung Fu Panda literalmente, Po hablándole a Shifu. Y mi shifu se llamaba, pues con el que yo más me llevaba bien, que era de verdad un bacán, o sea, yo ese man lo quiero mucho, se llama Wu Shifu. ¿Ah, sí? Pero es como la forma de cariño, porque creo que en la forma larga es como Shi Yang Peng. Okey. No estoy seguro si era así, pero me suena, pero yo le decía Wu Shifu. Y el man era un duro. O sea, el man él creció como niño en el templo Shaolin y después es como que se descarriló un poco y entró a todo el tema de cine, como doble acción, pues a participar en películas de Hong Kong. Guau, un duro, literalmente. Ajá, como doble, entonces él era el que salía que le pegaban y todo, y me contaba que le pegaban de verdad, porque allá todo el tema del cine, pues como bien agresivo. Y, y al final yo me acerqué mucho a él y gran persona el man. O sea, como que me acerqué tanto a él que ya éramos como amigos, de verdad la despedida. Yo le decía como, oiga, yo tocó volverlo a ver y el man me decía, "Ah, yo sé que usted va a venir algún día otra vez". Y, y ahí por WeChat a veces sube historias y nos hablamos y todo. Y bueno, ¿qué fue lo que más aprendiste de los monjes Shaolin? Yo siento que cada persona va a tener una experiencia distinta. Y yo siento que mucha gente que va no sabe qué es lo que busca. Yo creo que de pronto también era mi caso. Yo quería un desafío mental y físico, pero no sabía qué era lo que estaba buscando como tal. A primera instancia uno piensa la disciplina, pero después uno se da cuenta que no es así, porque es una disciplina que no es autoimpuesta, sino impuesta. Entonces a ti te están presionando y te están exigiendo para que cumplas. Entonces mucha gente que va buscando disciplina, cuando se da cuenta, ya me quitaron la presión, ya no soy disciplinado. Entonces no, yo siento que la disciplina no es la razón correcta para ir. Lo que sí encontré mucho es dos cosas. Lo que yo te decía de sobrepasar tus límites. Entonces como que yo de verdad había muchos días que estaba muy cansado y no podía más, pero encontraba de lugares que no me explico más fuerzas para seguir y más motivación. Y eso se puede trasladar a muchas cosas de tu vida, o sea, no solo hacer ejercicio, sino tú que llevas proyectos, negocios, todo eso, es como esa perseverancia de, aunque la esté pasando mal y sea difícil, poder seguir adelante. Y otra cosa muy chévere que me llevé es el tema del balance, porque ellos hablan mucho de cómo balancear espíritu y mente y cuerpo. Y yo siento que eso, el balance se puede trasladar a todo porque conlleva más es como al tema de dejar ver la dualidad de las cosas, de algo si está bien o está mal, sino encontrar en ese espectro de grises en qué lugar yo me siento más cómodo, pero no me estoy cerrando a las posibilidades de hacer un cambio, porque muchas cosas comenzamos a encajarlas como hacer esto está bien, o porque esa persona piensa así me cae mal. Pero es más como, oiga, ¿cuál es el balance que yo puedo encontrar entre mi forma de ser y la forma de ser de otra persona? Entonces no es solamente un balance interno, sino un balance de cómo percibo las cosas de una manera gris, por decirlo así, y puedo apreciar todas las posibilidades que hay, porque muchas veces si uno se encasilla en un lado, pues va a estar como con los ojos tapados y se está cerrando las puertas a pensar diferente, a vivir experiencias diferentes, conocer gente diferente. Entonces siento que eso el balance me lo pude llevar ahí del templo muy chévere. Me encanta eso, el balance, como el yin y el yang, como Ujú, encontrarse exacto. uno mismo, porque yo soy Libra y siento que siempre estoy Ajá. así, como Sí, que tiene que ser equitativo todo. exacto, sí.
¿Habían mujeres en Esa es otra pregunta que me han hecho bastante en TikTok. Y sí, no te voy a decir que muchas, yo le pongo que por ahí un 10%, porque igual no todo el mundo va al mismo tiempo, entonces hay gente que viene una semana, hay gente cada 2 semanas. Lo que digo es que a todo el mundo lo tratan por igual, seas mujer o hombre. Entonces, las mujeres que conocía ya unas duras, o sea, exigentes y con toda la actitud y están dispuestas a la experiencia. Entonces, lo que buscan más es, si eres mujer o hombre, es que estés dispuesto a vivir la experiencia como te la proponen y no condicionarte a cosas. Porque supongamos, conocí una mujer que fue un día y preciso llegó el miércoles, que eran los días que nos pegaban y pues ella estaba buscando de pronto como una experiencia más enfocada como hacia la meditación, el tai chi, que hay, pero pues este no era el caso. Y pues llegó a que le pegaran y pues el monje le decía, no, tienes que hacer así, con fuerza. Ella, no, es que yo no quiero. Y, y se fue. Literal llegó y el siguiente día se empacó claro, las muy maletas y duro. se fue. Entonces, ellos no discriminan, solo esperan que sea quien seas, estés alineado con lo que ellos están esperando que tú hagas. Y si lo haces, pues está bien por ellos. Súper. Bueno, aún seguimos en el aterrizaje, y siento que nos falta un tema también espectacular, que es el ser instructor de apnea. ¿Qué es el apnea? La apnea es un deporte muy chévere que tiene su riesgo. Yo siento que mucha gente le pone más riesgo del que de verdad tiene y consiste en bajar a la profundidad del mar sin ningún tipo de asistencia a oxígeno. Entonces tú estás aguantando la respiración, bajando a la profundidad del mar y subiendo. Entonces, es tanto, yo lo veo como un deporte, pero también se puede ver como una manera, yo siento también de meditar, pero también es una manera chévere de acercarse a la vida marina de una forma más natural, siento yo. Entonces, es un deporte que a mí me gusta mucho, nunca esperé hacer. O sea, yo creo que en algún momento ya te lo había dicho cuando hablamos. Yo soy de Bogotá, no tenemos mar. Soy bien rinítico. Tengo problemas en un oído derecho. Entonces, como que yo nunca esperé que iba a terminar haciendo un deporte en el mar y con esas exigencias. Y pues de verdad ha sido un deporte que me apasiona y me gusta mucho. Y bueno, ¿cómo fue decidir empezar a hacer apnea? Ya, eso fue casualidades de la vida que yo en Indonesia estaba en el parque de Komodo y es un parque que son muchas islas, entonces uno se tiene que mover en barco. Y en uno de esos días estábamos en el barco y uno de los guías dice, hay una mantarraya, los que quieran nadar, láncense. ¿Qué? O sea, están en como una canoa, un barco No, que ya era un barco más grande, o okey, sea, es un un barco barco, como con 15 y personas. están en el mar, Ujú. y le dicen: "Ahí hay mantarrayas, Ajá, el que quiera. tírense". Pues no son mantarrayas, mantas, porque son las que no tienen la Okey. cola venenosa. Ah, Entonces, mantas, tírense el que la quiera ver. Yo de una. Entonces cogí mi careta, me tiré, ahí yo todavía no hacía apnea, y yo me acuerdo que yo me puse la careta en el agua y miré hacia abajo, y pues yo me esperaba, no sé, yo veía fotos mantarrayas, o sea, no mantas, que son así, tienen la colita larga o algo así, pero yo bajo y veo una mantarraya, pero yo creo que eran como unos 3 metros de largo. ¿3 metros? O sea, era una cosa negra gigante, divina, y hacía como así, o sea, como que iba nadando así, o sea, iba como volando en el mar, y yo decía, wow. O sea, yo todavía me acuerdo mucho de ese momento cuando vi esa mantarraya y yo dije, no puede ser esto. Y yo comencé a decirle a la gente, bájense, que esto, o sea, esto está muy loco, bájense. Todos se bajaron, nos volvimos a montar y pasamos por un punto que encontramos más mantas. O sea, vimos como unas 10 ese día. Y fue porque, o sea, se veían como bailaban entre ellas, o sea, como que se daban vueltas entre ellas, Sí, entonces uno las ve como dando vueltas, o qué sea, lindo. era una locura. Y yo dentro de mí, yo dije, esto es muy bonito, o sea, yo nunca he experimentado algo así. Y yo quería grabar, y yo tenía ya mi GoPro, pero yo no me podía hundir mucho, me dolían mucho los oídos, y yo sí veía que el guía se podía bajar y tomaba los videos súper cerquita y aguantaba la respiración, y yo decía, este man, ¿cómo hace esa vaina? Y yo le dije, oiga, es que yo no puedo bajarme los oídos, y el man me dijo, haga así. Entonces yo hice así, ya podía bajar más, pero pues como era profundo y yo no tenía experiencia, yo dije, esto me da miedo, como que también, como que no bajaba tanto. Y, y yo después de eso se me quedó en la cabeza, yo dije, yo quiero hacer esa vaina. Entonces yo comencé a buscar en internet y con el tema apnea.
que se llamaba Freediving en inglés. Y yo, bueno, pues voy a buscar. Y terminando con un documental de Netflix, que no sé si te lo has visto, que es de la apnea. No, no lo he visto, lo quiero ver ya. Entonces te muestra lo bueno y lo feo del deporte, pero la realidad, yo siento. Entonces, un documental increíble. Yo dije, yo quiero, es un deporte. No pensé que me iba a volver instructor, pero yo dije que quiero probar, como que quiero ver cómo es la cosa. Pasó tiempo, yo después de Indonesia me fui a Corea, Filipinas, fui a un montón de islas y di con una isla en la que en el hostal había una academia de apnea. Y por quedarte más de 3 días te dan como la primera clase de introducción gratis. Yo dije, no, pues como la introducción. Y yo estaba súper nervioso. Yo dije, bueno, como la introducción. Y me fue súper bien. O sea, me fue tan bien que yo no me creía lo que estaba haciendo. La primera sesión como que le explican la teoría y después hace como una sesión en la piscina. Y la primera se aguanté 2 minutos y medio sin respirar. Y me dijeron como, oiga, muy bien, yo no sé qué. Y yo decía, oiga, yo no sé, yo como hice 2 minutos y medio. Sí, porque lo que yo me imagino es que uno, pues iniciando 1 minuto es hartísimo y que duraras 2 minutos y medio, espectacular. Sí, o sea, yo después, como me expuse a ver a tantos estudiantes, yo en esa academia yo vi que como entre el 5 y 10% de la gente tiende como a tener unos tiempos así, a llegar a unas profundidades un poquito más al principio de sus primeras sesiones. Y yo siento que el bloqueo que tiene la gente en su mayoría es mental. Entonces, como mientras rompen esos bloqueos y se calman, que pueden llegar. O sea, yo no siento que sea inhumano llegar a esos tiempos. Entonces, después de eso ya teníamos la sesión en la tarde, que era la primera inmersión. Yo me acuerdo que llegué a la olla, que es como ese flotador que uno en los videos, donde se pone la cuerda por la que nos vamos a guiar para bajar y está la pesa abajo. Y yo nunca había visto un mar tan profundo. O sea, yo nunca he estado como en mar, entre comillas, abierto, porque yo me acuerdo que yo veía hacia un lado, azul, abajo, azul, a tal, azul. Yo solo veía con mis piernas flotando y yo decía, no, y me voy a mandar a bajar más. Entonces comencé a bajar 2 metros, 3 metros, me fue súper bien. Terminé bajando 20 metros el primer día y los instructores me dijeron, oiga, como usted debería hacer el curso, como que es bueno. Y pues yo dije, me gustó mucho, intentémoslo. Y se volvió como esa obsesión que hice el primer curso, el segundo curso, el tercer curso, cuarto curso. Y, y como que me fue tan bien que lo convertí como ya en una pasión. Y lo que vi como hobby, porque yo lo hacía más como por ver la vida marítima, se convirtió en un deporte. Porque yo siento que a diferencia del buceo con tanque de oxígeno y la apnea, siento que el buceo es más recreativo, en el sentido de que tienes más tiempo para apreciar la fauna marina y el momento. La apnea se puede hacer eso, pero pues cuentas con tu oxígeno, pero siento que si hay un deporte que ya se vuelve físico, cardiovascular, mental, y ya es como otra tangible de ese deporte. Me parece interesante todo este tema de la apnea. Veo que tienes muchas historias. Ya estamos finalizando esta etapa del aterrizaje. Pero antes de eso, pues los invito a la audiencia que nos está viendo para que se suscriba, le dé like, como para que se una a esta comunidad de viajeros, emprendedores y creadores de contenido. Entonces, suscríbanse para tener más invitados tan cracks, así como Omar. ¿Qué te llevas de la apnea? ¿Qué aprendizaje te llevas? Cuando tú hables con alguien que ha hecho apnea, siempre van a encontrar que no es un deporte que tú estás compitiendo contra alguien, sino contra ti mismo. Y yo siento que eso lleva a un crecimiento personal muy fuerte, porque tienes que aprender a manejar tus miedos, tus emociones, pero también conocer tus límites. Entonces es como un autodescubrimiento. Una de las cosas que me gusta mucho es cómo la progresión te lleva a dar cuenta que tus límites están mucho más adelante de lo que tú piensas. Yo, uno de los grandes bloqueos que tuve fue llegar a los 30 metros. Después de los 30 metros me demoré muchísimo en pasar ese bloqueo, pero por la gente que conocí, tuve la fortuna de acercarme a los mejores del mundo en apnea, porque esa isla donde di es como la meca de la apnea en Asia. Mi instructor es el récord continental de América. Wow, espectacular. Estabas con el que era. O sea, el man baja 121 metros. 121 metros, eso es 121. muchísimo. Sí, eso es o sea, eso es superhumano. Eso a mí. Por ahí yo escuché una cifra, yo no sé si es verdad, toca ahí que la confirmen ellos en internet. Creo que decía, más gente ha ido al espacio
que gente ha ido a más de 100 metros de profundidad en el mar. Sí, tiene como un poco de lógica. Ujú, toca validarla, pero sí, sí lo Sí. escuché por ahí. Entonces uno se expone a mucha gente muy buena, entonces yo me expuse a él, uno de mis amigos era el récord de India, también conocía el récord de Australia, gente muy buena y pues uno termina siendo el promedio de la gente que lo rodea a uno. Toda la razón. Entonces uno comienza a hacer ese cambio de mentalidad de, oiga, esta gente puede, esta gente me da consejos, o sea, ellos están yendo a 90, 100 metros y yo estoy aquí sufriendo en 30 y pues yo decía, yo no soy muy diferente a ellos, o sea, ellos obviamente tienen un proceso, pero entonces uno lo lleva a empujarse más, uno comienza a descubrir sus límites, obviamente dentro de la seguridad de conocerse a uno mismo, porque es un deporte muy progresivo. O sea, yo nunca voy a intentar pasar de 30 a 40 de un totazo, sino que es 30, 30, 30, 31, 31, 31, 30. Entonces es muy de conocerse, de limitarse a uno dentro de su seguridad. Y, y por eso es muy chévere, pero también está la parte mental, que yo te decía que es como una meditación y es que tú, al intentar consumir el menor oxígeno posible, te quieres relajar lo que más puedas. Entonces, hay un punto en la apnea que yo creo que es la favorita de todo apneísta, que es la caída libre. Y es que a cierta profundidad, normalmente de los 20 metros, ya el oxígeno dentro de tu cuerpo está tan comprimido que tu flotabilidad se vuelve negativa. Entonces comienzas a sacar como si fueras una piedra. Eso me parece extremadamente bonito, o sea, porque siento que es un como algo muy cercano a la muerte también, sí, o sea, como que uno está como en el túnel y es como dejarse llevar, pero en este caso, digamos que como la apnea es tan mental, ¿cierto? Es como tener ese control interno tuyo y saber cuál es tu límite sin dejarte llevar hasta morir, sino que tú sabes que hasta aquí estoy o puedo un poquito más y ya vuelvo. Sí, exacto. Entonces, lo que yo te digo, como que trabajas mucho con tu, primero de conocerte a ti mismo y ya en base a lo que te conoces, cómo manejarlo. Porque supongamos ya cuando uno llega a esa parte que es la caída libre, uno baja con el impulso si estás aleteando y ya con ese mismo impulso te quedas absolutamente quieto. Yo normalmente ahí cierro los ojos y comienzo a caer. Entonces solo es caer, caer, caer. Uno escucha el agua como... A veces sí me gusta abrir los ojos y miro como hacia abajo y se ven como mis aletas y como el círculo que hace la luz que entra del mar así se ve bien lejos. Como De que es una experiencia película. muy bonita, pero ya también cuando tú estás empujando tus límites, la mente te comienza a jugar malas pasadas. Entonces ya te comienzas a decir como, oiga, me estoy demorando mucho, nada que llego al objetivo, me están dando ganas de respirar. Y cuando le comienzan a dar ganas de respirar, no es lo mismo ganas de respirar aquí que estoy, puedo respirar cuando quiera que estar a 40 metros con ganas de respirar. Entonces, es conocerte a ti mismo y muchas veces es conocerte también que cuando la mente te da esos miedos, saber callarlos o pasarlos a un lado. Entonces, no todas las inmersiones son perfectas. Hay unas más fáciles en las que tú estás, como lo que tú dices, como en el modo crucero, que tú ya estás tan concentrado que se siente tan fácil y eso es tan fácil y se siente increíble. Hay otras veces que es una lucha en la que de pronto, haciéndole relación al podcast, hay turbulencias. Entonces tú estás, no sé, a los 30 metros vas a 60 y te comenzó a dar miedo. Dijiste, como no me sentí tan cómodo. Entonces uno encuentra con esas turbulencias en las que uno llega a los 30 metros y uno comienza a pensar, oiga, ya me estoy sintiendo medio incómodo y hasta ahorita voy en la mitad. Y después como que en los 40 uno dice, oiga, todavía me falta. Y dice, ¿será que sí puedo? ¿Será que sigo? ¿No sigo? Y ahí es donde uno tiene que evaluar desde todo el entrenamiento que uno ha hecho y confiar en lo que uno se conoce. ¿Me giro o sigo? Porque yo creo que a toda medista también le ha pasado que se gira y sube a la superficie y se da cuenta que no necesitaba respirar, sino que la mente le dijo, oiga, suba, y uno le hizo caso y subió. Entonces es mucho ese juego de pronto lo mismo que yo te decía del balance, de asumir ciertos riesgos, pero siempre con cierta seguridad de yo sé cómo es mi cuerpo, sé cuáles son mis límites y sé hasta dónde puedo empujar de manera segura, pues para no llevarlo a una tragedia, ¿no? Bueno, espectacular este tipo de experiencias, Omar. De verdad me gusta mucho
pues como todo este viaje que has tenido y el crecimiento personal que has llevado a tu vida, pero siento que has escogido muy bien los caminos. Y pues espero que sigamos compartiendo más capítulos, más experiencias, porque sé que en ese año o en otros viajes tuviste una y mil experiencias. Y eso sí, si quieren que escriban ahí en los comentarios y ahí cuadramos para que vuelva. Así, suscríbase, comente Ajá. y también cómo aparecen en tus redes sociales. Sí, síganme Instagram y TikTok o Martínez G Raya al Piso, YouTube, especialmente si quieren ver el video de cómo fue la última semana viviendo con los monjes Shaolin, es O Martínez G. Es como un juego de palabras entre Omar y Martínez. Súper, súper, él también. La siguiente sección es darnos unos tips de viajes, creación de contenido y emprendimientos. Pero antes de eso, pues quisiera darle el agradecimiento al Hotel de Película que nos está prestando su salón de eventos, que la verdad está muy bonito. ¿Qué tal te parece? Sí, súper profesional. Yo llegué a esto y sorprendido de este set que se montaron acá. Muchas gracias al Hotel de Película por prestarnos este espacio. Sí, esto queda cerca de Corferias, justo a una cuadra y media, muy bueno, también muy cerca al aeropuerto. Vimos las habitaciones, yo creo que alguno que otro podcast lo vamos a hacer en las habitaciones, se la recomiendo mucho, un hotel en precio-calidad muy bueno y nada, cuando quieran hospedarse en Bogotá, lléguense al Hotel de Película. Danos esos tips de creación de contenido. Pues una cosa que yo me he dado cuenta que me pasó a mí como creador de contenido que estoy empezando es que mi contenido se enfocó mucho en actividades y no en yo como persona. Entonces siento que la gente ha visto mis videos de los monjes Shaolin, ha visto mis videos de apnea, pero no hay una marca como Omar que congregue todo eso. Entonces, yo siento que eso es importante, siento que de pronto ya estoy empezando, pero me hubiera gustado empezar de esa manera para la gente que lo va a empezar desde cero. Busquen de una manera en conectar con la audiencia, de una manera que los comiencen a seguir a ustedes por lo que son y no por lo que hacen, para no depender de lo que estén haciendo, sino que ya la gente esté interesada de compartir su vida con ustedes. Y yo siento que eso va a ser el verdadero éxito de la viralidad y crecer una comunidad sólida, porque muchas veces, pues yo nunca digo, oiga, yo soy el de los monjes o soy el de la apnea, pero muchas veces cuando la gente me pregunta mis viajes o algo, les digo, ah, sí, es que yo estuve en China y me dicen, ah, es que yo vi por ahí un man en TikTok que se fue a ver con los monjes y pues yo sé que soy yo, pero pues la gente no me, o sea, recuerda la actividad, no me recuerda a mí como marca. Siento que ese ha sido un proceso por el que estoy llevando. Siento que me he dado cuenta que para que no se sienta tanto como un trabajo, pero también para conectar más con la gente, uno tiene que buscar una manera de mostrarse auténticamente porque muchas veces uno frente a la cámara, especialmente al comienzo, que es un poquito incómodo y uno está en ese proceso, tiende a armar una persona que es totalmente diferente a lo que es uno. Yo siento que toca alinearlo, de cómo encontrar una buena forma de mostrarme quién soy yo, de una manera entretenida, obviamente, pero que sea fiel a lo que soy como persona. Y siento que eso es lo que va a causar mayor conexión con la gente que esté viendo el contenido. ¿Cómo grabas tu contenido? Yo grabo mi contenido inicialmente con mi iPhone, grababa todo. Entonces, si en mis primeros videos de YouTube todo era con iPhone, ni siquiera con micrófono. Entonces me tocaba gritar. Entonces, si yo estaba con gente, me tocaba hablar durísimo y toda la gente se volteaba a ver. Mm, y siempre comencé así. Fue un proceso que me tomó bastante tiempo hablarle a la cámara, como que primero hacía voiceovers y me da pena ahí con el celular y ya fue como una evolución del proceso. Ya ahorita para YouTube hice la inversión en una cámara y unos micrófonos porque quería como también forzarme a mí mismo y comprometerme, ¿no? Ya yo creo que hacerle una inversión, un proyecto, es como darle un peso, como de yo creo en esto, lo voy a invertir y quiero dar el siguiente paso. Entonces ya también he estado como de a poquitos modernizando mi equipo, pero lo que yo me he dado cuenta es que eso es lo de menos. La gente le hace importar el valor que uno traiga, sea entretenimiento es un valor, también guías, ya depende lo que la gente quiera presentar en su proyecto, pero empiécenlo, no tienen que esperar a tener el equipo perfecto, pueden empezar con lo que tengan disponible. Danos esos tips de viajes. Tip número uno es quédense en hostales, especialmente si quieren extender su estadía en un lugar, hostales uno es más económico, dos de pronto van a tener ciertas incomodidades si es la primera vez que quedan en un lugar de esos, por lo que les comenté, es un espacio compartido,
pero por lo mismo se van a dar la oportunidad de conocer gente con una mentalidad muy similar a la suya, que les guste viajar, que quieran buscar experiencias nuevas y seguramente van a conocer gente de otras culturas, les va a ampliar lo que ya mencioné varias veces, el horizonte. Siento que esa es una muy buena estrategia. Dos, es de pronto no se queden encasillados en las actividades que sean las más populares en ese sitio. Busquen en internet si tienen la posibilidad. Normalmente me he dado cuenta que en internet, en inglés, como hay muchos más viajeros que postan en inglés, hay más información. Entonces intenten buscar como, a mí me gusta buscar como adventure sports, deportes de aventura o hiking, y uno terminando con cosas que normalmente la gente no da. O muchas veces me pasaba a mí, vayan a hablar con un local y pregúntenles, muchas veces como a mí me gusta lo que te decía, pescar, yo iba a agencia de tours y yo le decía, oiga, ¿usted no conoce a algún pescador o algo que me saque así? Y me armaban los planes, me ponían en contacto con un local. Al final, como que a lo que voy es, ábranse la puerta a salirse como del camino que todo el mundo está haciendo, porque muchas veces los países o los lugares tienen mucho más por explorar. Ahora cuéntanos de esos tips de emprendedor, de negocios o de una persona que trabaja para una empresa. Sí, pues mira, yo ahorita trabajo en una empresa. Yo siento que mi enfoque ahorita es mi trabajo normal y yo siento que mi emprendimiento como tal es mi marca o mi proyecto de redes sociales. Yo, yo lo que he aprendido es que muchas veces uno tiene que trabajar sin saber si las cosas van a salir bien o mal. Lo importante es ser constante y poner el trabajo, porque yo creo que a ti te ha pasado mucho que uno saca el video, le saca el tiempo, las tomas, lo piensa, le escribe la edición, le mete sus buenas horas, lo sube, menos de 1000 visitas, 500 visitas, y pues uno dice, se perdió ese trabajo, pero eventualmente va a pagar, o sea, ser constante. Y yo en algunos momentos intenté otros proyectos que eran como Amazon FBA, que es como comprar por mayor y vender en Amazon, eso yo lo intenté. También temas de dropshipping o e-commerce también lo intenté. Y aunque fallaron, uno se lleva experiencia y conocimiento, ¿no? Entonces, uno aprende a hacer campañas en internet, cómo hacer mercadeo, cómo a llegarle más cercano a una audiencia. Y créanme que el proyecto que sea que tengan, fallar no va a ser un problema, sino va a ser una oportunidad de aprendizaje. Espectacular ese consejo. Bueno, ya finalizamos esta sección de tips. Cuéntanos un poco de qué pasó con ese video viral, salió en noticias, en verdad te ahogaste, ¿cómo fue? Ese video nace porque yo cuando estaba haciendo mi curso de instructor, uno tiene que aprender a manejar ciertas situaciones y una de las situaciones con las que uno se puede encontrar y ojalá uno nunca se encuentre es hacer un rescate, que es alguien pierda la conciencia. Entonces estábamos grabando ese video y la idea era concientizar a los deportistas de que la apnea, la regla número uno es nunca hacerlo solo y cómo es un proceso de rescate y cómo se ve. Entonces, el primer video que yo subí en TikTok, yo lo hice con ese enfoque, hablando un poco de cómo se veía un desmayo, cómo se salvaba a alguien. Y ya después como que se pegó, pero no tanto, o sea, tuvo como 200.000 visitas. Y ya después el otro que ya se subió como más dramático, que era en la descripción igual estaba como nunca usé solo, ta, ta, ta y se subió solo como con una música como de violines y todo, se volvió súper viral, pero tanto que me comenzaban a taguear amigos míos de otros países, era como, oiga, véanlo, las noticias de mi país lo están posteando, y, y el tema es que siento que ahí yo vi de primera mano cómo se tuercen los escenarios. Entonces un video que llevaba a la concientización terminó volviéndose un video en el que era apneísta, casi muere ahogado y lo rescatan y yo no sé qué. Entonces a mí me alcanzaron a llamar hasta unos medios a decirme, oiga, es que nos interesa saber cómo sobrevivió, qué fue lo que pasó. Y yo en ese momento yo dije, tengo dos opciones. O una les digo, sí, yo casi me muero y les cuento de una historia y me vuelvo mediático y todo eso, pero yo soy como muy honesto, entonces como que no me dio y yo les dije, no, vean, la verdad, yo soy un instructor, eso fue una estrategia y pues ya los medios les perdieron interés. Pero pues sí se volvió muy viral, yo siento que mucha gente lo ha visto
y mucha gente le parece loco porque al final salgo riéndome, pero pues yo me estoy riendo es porque pues terminamos de grabar y me estaban pegando en la cara y todo, pero mucha gente dice, este man se sale riendo cuando casi se muere y comienzan a hacer ahí teorías, entonces pues ha sido bien interesante como todo ese proceso, haber seguido como ha crecido y ha cogido diferentes caminos, como si cogió vida propia ya fuera de mi control. Qué experiencia, de verdad, qué chévere que tuvieras también esa experiencia de tener un video tan viral. Me has contado que tienes otros videos de buenos números con el tema de los monjes Shaolin. Los invito a que sigan a Omar. Acá está apareciendo sus redes sociales. Nuevamente, suscríbanse a Aterrizaje Creativo porque hemos llegado al final de este podcast para viajeros, emprendedores y creadores de contenido. Y Omar, muchísimas gracias No, por Joel, a ser ti. parte de este podcast del primer capítulo y esperemos se vengan muchos más. Sí, espero ser la base de este proyecto tan bonito que estás montando y que de aquí para arriba todo sea mejor. Te deseo muchos éxitos. Gracias, los espero cada martes con un capítulo nuevo de Aterrizaje Creativo, así que nos vemos en el segundo capítulo.